Pues muy buenas tardes, nuevamente un gusto saludar a todas y cada una de las personas que hoy nos están acompañando en este que es ya nuestro seminario permanente de herramientas de investigación, donde vamos a tener la posibilidad de platicar con nuestros 3 primeros doctores en comunicación y mercadotecnia estratégica en este webinar que hemos denominado Hay luz al final del túnel, de las clases a la conclusión de la tesis, recomendaciones y buenas prácticas para terminar la tesis doctoral. Como bien lo platicaba con muchos de los que están el día de hoy acompañándonos y de las personas que seguramente nos estarán sintonizando a través del live stream que estamos haciendo, pues siempre hemos comentado que en un programa doctoral lo de menos es justo la parte de los cursos presenciales, ¿no? En los cursos presenciales, por lo general, pues tenemos la posibilidad de tener las experiencias compartidas, enterarnos y familiarizarnos con herramientas, metodologías, conocimientos, áreas de interés, platicar con los doctores, con los mismos compañeros, pero generalmente pues el curso presencial lo único que habla de todo esto es que el gran proyecto que está detrás de cualquier programa doctoral es la tesis. Es lo único con lo que cuenta uno cuando te termina egresando de un programa doctoral, te van a medir por el aporte que hagas al área de conocimiento. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener la posibilidad de platicar con 3 de egresados del programa que han tenido también ya la posibilidad de titularse a través de sus proyectos de investigación aplicada, y hoy que nos encontramos aquí varios miembros del núcleo académico básico, yo le agradezco también a los profesores que se están incorporando con nosotros, a nuestros doctorandos, al doctor Roberto López, Alejandro López Novelo, que está aquí con nosotros acompañándonos también, miembro de nuestra área de investigación. Roberto, gracias por estar aquí, igual que la doctora Enriqueta Rivera, que anda también acompañándonos, el doctor Gerardo Herrera, quienes están aquí participando y que han tenido también la fortuna de participar con algunos de ustedes, ya sea como lectores, directores de tesis o simplemente en el acompañamiento en algunos de los coloquios. Pues hoy la idea es que nuestros doctores recién incorporados también a esta comunidad de posgrado, pues nos puedan compartir sus experiencias. Decíamos, qué mejor que ellos que han tenido la posibilidad de muy reciente factura, pues decirnos qué fue lo que les dolió, qué fue lo que les gustó, qué fue lo que les costó del proceso de realización del proyecto de investigación, pero también en términos de buenas prácticas, qué es lo que nos tienen que legar, sobre todo de la relación tan buena que pudieron establecer con sus directores de tesis, con los miembros del comité tutorial, y la dinámica que estaríamos siguiendo, como lo hemos comentado, es que cada uno de ellos nos va a exponer lo que son sus recomendaciones, y al final vamos a hacer un panel abierto para que todos los que estemos aquí participando podamos pues nutrirnos tanto de la experiencia de ellas como de los miembros del núcleo académico básico que estamos aquí participando. Así es que, sin más, yo me voy a permitir presentar a nuestros panelistas, que en este caso, bueno, pues muchos de ustedes los conocen gratamente, saben que fueron sus compañeros, pero a lo mejor, como hemos tenido aquí y tenemos en este momento alumnos de las 10 generaciones que han estado cursando nuestro programa doctoral, no han tenido la fortuna de convivir con ellos en alguno de los cursos. Así es que me permitiré presentar a cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a tener la participación de la doctora Erika del Castillo Lince, que ustedes saben, ella fue nuestra primera doctora en comunicación y mercadotecnia estratégica. Ella cursó un máster en dirección de comunicación empresarial institucional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue gerente de logística e importaciones de DIRCO SADCB, empresa líder del ramo automotriz. Ha colaborado para empresas como Coca-Cola México, el gobierno del Estado de México, la Cámara Nacional de la Industria, Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, Radio Red, entre otras empresas. Así es que, Erika, te saludo y te agradezco, porque además, en parte, la culpable de mucho de esto fue Erika, ¿no? Que en una conversación platicando sobre los futuros doctorandos que estarán presentando sus proyectos, me decía, oye Jorge, ojalá yo hubiera tenido que alguien que me hubiera dado tips, recomendaciones,
y le dije, pues ahora serán ustedes los que se los den, vamos a convocar a Luis y a Lalo para que nos las compartan, así es que Erika, muchísimas gracias por haber aceptado esta participación. Muchas gracias a ti, Jorge. Hola a todos. Bueno, buenas tardes. Si me permites compartir, Jorge, la pantalla. Claro que sí, y en lo que nos compartes ahorita pantalla, voy rápidamente a presentar a Eduardo Portas y a Luis Herrero, en lo que vas colocando tu presentación. El doctor Eduardo Portas Ruiz es experto en medios digitales impresos y en los efectos de las tecnologías de la información en las personas. Tiene una especialización en teoría de la comunicación, periodismo y redes sociales. Es doctor en comunicación y mercadotecnia estratégica por nuestra universidad aquí en el Campus Norte, maestro en historia moderna de México por Casa LAM y también cuenta con un máster en periodismo por la Universidad de Barcelona, IL3. Así es que también, Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y saludo también al doctor Luis Herrero Corona, quien ha dirigido por más de 25 años empresas dedicadas a la investigación de mercados y evaluación de la opinión pública y que, como saben ustedes, actualmente es director ejecutivo de las Heras de Motecnia, y a quien le agradezco también a Luis esté el día de hoy aquí compartiendo con nosotros este momento tan importante. Luis, Eduardo, muchísimas gracias. Muchas Y bueno, gracias. pues el micrófono es todo tuyo, Erika, y empezamos. Gracias, Jorge. Bueno, pues cuando platicaba yo con Jorge, como les dice precisamente, yo decía, bueno, algo que a lo mejor como primera generación nos hizo falta sería esa como orientación a veces de parte de un compañero, ¿no? No solamente de parte de los doctores, sino de parte de alguien que hubiera vivido esa experiencia para orientarnos a lo mejor en tips que no necesariamente pues los dan en clase, ¿no? Tal cual como parte de la teoría, sino hábitos que de pronto pues tú vas desarrollando o algunas, pues no sé, algunos prácticas, ¿no? Que fui yo desde mi experiencia que fui desarrollando y que creo que me ayudaron muchísimo a poder como concluir pues esta tesis, ¿no? Y este proyecto de doctorado. Entonces, pues les voy a compartir un poquito de mi experiencia en cuanto a cómo fui desarrollando las cosas que me fueron importantes para poder desarrollar mi tesis. Y la primera yo les diría que sería la estructura de la tesis. Creo que cuando yo logré tener ya la estructura de la tesis, que fue pues casi en último seminario, y ya lograba yo entender cómo plantear todo el proyecto completo, pues fue cuando realmente pude yo ir entendiendo cómo unir todos los capítulos, ¿no? Porque en cada seminario, como saben, pues vamos trabajando ciertos capítulos, pero ya en el momento en que te sientas y ves tu índice y tienes esta estructura y la tienes clara, te es más fácil ir hilando capítulo con capítulo, ¿no? Entonces, yo les diría que desde un principio tengan clara cuál es su tesis, claros cuáles son los temas que ya han ido desarrollando en sus seminarios, cuáles son los temas que ustedes tienen que o les falta desarrollar, a lo mejor en esta última parte, pues la investigación. Y yo lo que hacía, la verdad es que siempre trabajaba junto con un índice aparte y trabajaba mi tesis, ¿no? Porque entonces de esa manera me iba dando cuenta de toda la estructura y no me quedaba un Frankenstein como por ahí de la mitad del doctorado. Yo decía, bueno, sí, pero no me hace sentido el estado del arte y no me hace sentido el marco teórico y no me hace sentido, pues a lo mejor la parte de la investigación, porque no lo había integrado yo como mentalmente, ¿no? Entonces, para mí algo que me ayudó como a integrar todo el proyecto y lograr esa hilación y esa coherencia, sin duda, fue la estructura de tesis, o sea, tenerla clara desde un principio y saber qué es lo que tienes que desarrollar como en cada uno de los capítulos y qué es a lo mejor lo que ya tienes, ¿no? Porque a mí me pasó que de pronto yo tenía un montón de archivos y a veces desarrollaba doblemente las cosas sin saber que ya las podía yo haber ya tenido en un orden, ¿no? Entonces, para mí creo que el orden, la estructura es fundamental para no perderte y no perder el hilo de tu proyecto, ¿no? Porque también es eso, y seguramente se acordarán las clases de delimita. Pues una parte de limitar creo que sin duda es tener esta estructura, ¿no? Que a mí en lo personal de verdad me sirvió para poder integrar todo el proyecto. Luego, yo fui haciendo guías de observaciones
que me daban en los coloquios, desde el primer coloquio, el segundo, el tercero, los profesores de los seminarios. Y lo que hacía, y este fue un consejo de mi director, fue que me decía, pues pájalo a papel y uno por uno velo revisando, ¿no? Y entonces vamos a platicarlo juntos, vamos a llegar a acuerdos de qué sí sirve, qué no sirve, qué observación aporta a tu tema, qué observación a lo mejor no aporta, y si no aporta, ¿por qué no aporta? ¿No? Entonces, yo creo que esta parte de verdad que no lo vi yo como igual hasta el segundo coloquio, tercer coloquio, decir, bueno, estas aportaciones que me van haciendo los profesores, los seminarios, los profesores de los seminarios o los coloquios o mis propios lectores, pues irlos trabajando de manera conjunta con mi director. O sea, yo de verdad es que creo que el director es un pilar importantísimo en el desarrollo de tu tesis, porque digo, con él vas logrando, pues, cuadrar todos los capítulos de tu tesis y vas logrando saber, pues, por dónde va el rumbo sin perderte, porque habrá muchísimos comentarios que puedas tener alrededor de tu tesis y no necesariamente, pues, todos van acorde a lo que tú estás desarrollando o unos otros, por ejemplo, no los has visto, ¿no? Yo en mis entrevistas, en los expertos, metí, por ejemplo, temas que no sabía que tenían relación directamente con mi tesis. Entonces, sí es importante extraer esas observaciones, bajarlas a papel y saber de qué manera las puedes aterrizar en tu tesis, de qué manera las puedes ir trabajando con tu director para no perder el hilo, ¿no? Y no perder el rumbo del trabajo que estás desarrollando, porque al final regresar pues toma más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso fue también importante, ir con estas guías, ir pues de alguna manera depurando cuáles eran los temas importantes y relevantes para la tesis y cuáles a lo mejor quedarían para segundas investigaciones, terceras investigaciones, o solamente como complemento, ¿no? Entonces, si por ahí las tienen, todavía las observaciones o han grabado los coloquios, bajen la información, les va a servir para aterrizar muchos temas. Y con su director, ¿no? Yo siempre les digo que para mí el director fue un pilar en el desarrollo de la tesis. O sea, es alguien con quien tienes que estar trabajando todo el tiempo de la mano, ¿no? Otra cosa que a mí me sirvió un montón, porque yo la verdad es que les tengo que confesar que era muy mala redactando, y yo me acuerdo que el formato, a mí me tocó el cambio entre el formato APA 6 a séptima edición, a la mitad, entonces pues más me complicó. Entonces lo que yo hice fue hacer un acordeón que lo tenía todo el tiempo conmigo a la hora de estar escribiendo para evitar que después tuviera que revisar todo el documento desde un principio. Y este acordeón, pues lo que hacía era decir, bueno, tengo tal cita, entonces si por ahí se me iba cómo citar, cómo poner una tabla, qué índice llevaba, pues este acordeón estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Yo lo hice en papel, literal, en unas tarjetitas, y entonces es algo con lo que te permite como seguir avanzando sin tener que dejarlo como pendiente y después decir, luego veo la cita, porque eso toma muchísimo tiempo. O sea, eso lo hice a lo mejor el primer, segundo capítulo de la tesis y vi que me tomaba mucho tiempo regresarme a ver dónde había citado, con quién había citado, qué formato había llevado. Entonces creo que para un acordeón de APA, que lo puedan tener ahí, de verdad les ayuda mucho para avanzar y tenerlo siempre presente, no tener que regresar al final de la tesis. Al final, pues ya son 400 hojas y revisarlas, creo que es muy complicado. Entonces, si pueden bajar un acordeón con las citas, cosas importantes que para ustedes a lo mejor se les fueran, se les vayan a lo mejor de vista o digamos luego lo hago, pues mejor, ¿no? Irlo aterrizando. Creo que sí es importante y se evitan después mucho tiempo perdido. Por otra parte, pues el papel del lector el director y los lectores creo que es bien importante. Yo cuando empecé a hacer la tesis quizá no había dimensionado la figura que tiene el director para tu proyecto y los lectores, ¿no? O sea, a lo mejor yo pensaba decir, bueno, hago el trabajo y después se lo envío y él lo leerá, pero no me había dado cuenta que tienes que es un apoyo de trabajo continuo,
¿no? Es de verdad un apoyo en todo momento, o sea, desde el que empiezas a plantear tu tesis y decides quién va a ser tu director y quién van a ser tus lectores, hacerlo de manera estratégica, ¿no? O sea, decir, bueno, si mi tema tiene que ver a lo mejor con, en el mío, en el caso, tenía que ver con economía y marketing, entonces yo decía, bueno, pues creo que por ahí anda mi director, el doctor Gerardo Herrera. Yo decía, bueno, él, yo sé que es economista, es experto en marketing, toca del tema digital. Entonces, yo sabía que para mí él iba a ser una orientación básica, ¿no? Entonces, pues yo en el momento en que dimensioné la importancia que tiene el trabajar con él, ¿qué fue lo que hice? Hacer citas quincenales en un principio para que me obligara a mí de alguna manera a ir logrando avances y no decir, bueno, hay avanzo y te lo mando en un mes o dos, ¿no? O sea, sino que tuviera yo realmente un compromiso con mi director y ya al final, pues ya las citas eran semanales o cada tercer día, ¿no? Ya para presentar ya listos para presentar el examen de grado, pues al final ya eran muy cerca, ¿no? Pero finalmente este trabajo te genera, creo que te genera un hábito de poder ir avanzando, de saber que tienes un compromiso con tu director, que está esperando un avance, que está esperando cambios de correcciones que te hayan hecho, y eso te funciona muy bien para medir tus tiempos, ¿no? Entonces, creo que si ustedes lo pueden hacer y pueden ir haciendo una agenda o ir haciendo un calendario con su director de manera que trabajen continuamente, los avances se van a ver reflejados muy fácil en su tesis y va a ser un avance continuo, no va a ser un avance de un capítulo y luego me espero 2, 3 meses y hago otro, ¿no? Porque incluso pues ahí tú te pierdes. Entonces yo les recomendaría que sean muy estrictos en esta estructura de citas con su director, avances continuos y que no pierdan el hilo, ¿no? O sea, que realmente lo cumplan. Y otra cosa que creo que es importante, pues al final el director lo escogiste porque es experto en el tema que estás trabajando, ¿no? Entonces, sí es como, para mí fue bien importante siempre acercarme a saber cuáles eran las recomendaciones que él me daba, a lo mejor desde el marco teórico. Yo soy comunicóloga, entonces, de profesión, entonces para mí una tesis que incluyera teorías de economía, pues mega difícil. Entonces yo sabía que mi director, que conocía estas teorías, me podía orientar a saber de qué manera plantearlas, de qué manera poderlas interpretar hacia mi proyecto, a lo mejor darme algunas ideas o algunas teorías que yo no había tomado en cuenta, orientarme hacia por dónde hacer la investigación sin perderme del foco de mi tema. Entonces, pues su director debe ser pues ese experto que les va a dar la guía todo el tiempo de por dónde llevar su trabajo a término, ¿no? Entonces creo que es importante, pues si no han trabajado con su director, pues de verdad como lograr esa sinergia, porque es una base que yo creo que si yo sin esa base de mi director no lo hubiera logrado, ¿no? Porque si es un apoyo, pues desde la parte pues a lo mejor académica hasta incluso la parte emocional, de pronto decir, ya no sé para dónde, y él desde afuera te guía y te centra y te da ánimos, entonces creo que es bien importante, ¿no? Y por otro lado, los lectores. A mí me sirvió, les, como les decía, mi profesión es comunicación, mi especialidad había sido en comunicación organizacional y institucional, entonces para mí era importante tener lectores especialistas en las áreas en las que, o en las disciplinas en las que mi tesis se desarrollaba. Entonces, yo lo que hice fue decir, bueno, yo necesito saber de economía. Entonces, tuve un lector economista, ¿no? Yo necesitaba saber de marketing, ¿no? De marketing digital y del desarrollo del todo el marketing digital dentro del comercio electrónico en México. Entonces, necesitaba un especialista en marketing digital y que supiera de comercio electrónico. Entonces, ahí yo me acerqué, por ejemplo, a la doctora Carla Barajas, que ya llevaba toda esta línea, ¿no? Y que sabía que me iba a aportar en esa área específico. Por otro lado, pues comunicación,
la parte de comunicación, pero vista desde el punto de vista del comercio electrónico, de lo que fue mi tesis. Entonces, yo sabía, bueno, pues a encontrar, ¿no? En este caso, pues uno de mis asesores fue el doctor Jorge Hidalgo, entonces, desde el punto de vista de la comunicación, de la disciplina, de la comunicación, cómo me puede orientar a poder lograr como esta sinergia de todas estas disciplinas, ¿no? Y en la parte de investigación, de igual manera, pues quizás siempre es difícil desarrollar una investigación de esta magnitud, y necesitas pues siempre una orientación de cómo aterrizarla y después cómo interpretar las variables de la investigación, que creo que para mí fue de lo más complicado, no en sí la investigación, sino después cómo aterrizar toda esa información que traes a tu proyecto y al modelo que plantees, ¿no? Entonces, un lector que tuviera esa figura de investigador, este, que entendiera por dónde quería ir el rumbo de mi investigación, me sirvió bastante. Entonces yo les recomendaría que sus lectores tengan una especialidad en las disciplinas que su tesis, en las que su tesis necesite, ¿no? Que su tesis abarque, porque eso les ayuda mucho a nutrir, entonces, todo un grupo de expertos que pueden, pues, siempre ayudarte a seguir con tu proyecto, ¿no? Sin que tengas trabas o a lo mejor por ahí huecos de falta de conocimiento y que no los puedas cubrir tú, pues siempre habrá este profesor o este doctor que te pueda orientar. Entonces, mi recomendación que revisen pues su equipo con el que están trabajando y realmente pues extraigan de ellos los conocimientos por los que lo escogieron, ¿no? Después, en la parte de investigación, para mí creo que era de lo más complicado porque sabía que implicaba mucho tiempo. A mí me tocó hacer toda mi investigación en pandemia, tanto las entrevistas como las encuestas, todo lo hice durante pandemia, entonces todavía se me complicaba un poco más. Entonces, yo lo que hice fue decir, bueno, pues si tengo que hacer 500 encuestas, pues entonces me voy a poner un tiempo limitado para realizarlas, para no irme a lo mejor a decir, bueno, pues ahí llevo 100 y luego llevo 150 y esperar a que se juntaran, no, sino que realmente enfocarme mi tiempo fue de un mes, entonces yo lo que hice fue contratar SurveyMonkey por un mes, como con la idea de decir, bueno, pues ya después o tengo que pagar otro mes porque no tengo una licencia anual. Entonces esto te obliga un poco a decir, tienes un mes o dos determinados para completar tus encuestas o completar tus diversas investigaciones. Entonces esto pues vuelve a lo mismo, ¿no? Te vuelve a generar como una disciplina, una estructura, decir, me tengo que enfocar este mes a las encuestas, a poder bajar los resultados, a poder interpretarlas. Entonces vuelves a dar como un paso otra vez grande, ¿no? O sea, en lugar de dejar como las encuestas que se vayan haciendo poco a poco, pues lograr pues tener límites, delimitar tus tiempos en cuanto al trabajo que vayas haciendo en cada uno de tus proyectos, ¿no? Entonces, creo que eso para mí fue importante, ¿no? Alguien que me dio, por ejemplo, este tip fue el doctor Parrilla. Me decía, bueno, pues necesitas en un cierto tiempo, a ver, ya va a tener tus encuestas, ya tener esta investigación, ya tener este otro segmento, o sea, muy estructurado. Entonces, creo que eso a mí también me sirvió para no dejar pasar el tiempo y hacer una investigación, pues que durara mucho tiempo, ¿no? Y tiempo que además te va comiendo, ¿no? Y que a lo mejor no tienes después para hacerlo. Entonces, el apoyo a las herramientas digitales para mí fue fundamental. Yo les digo, todo, pues ya la parte final de mi tesis la hice todo en línea. O sea, el último seminario ya no lo tomé más que en línea. Entonces, a mí me había quedado, pues a lo mejor, por ahí algunos huecos de cómo poder estructurar las entrevistas o cómo poder estructurar ciertos formatos para mi investigación. Entonces, lo que hice yo fue decir, me voy a poner a investigar qué formatos hay de otras tesis, qué formatos, pues tienen ya las entrevistas semiestructuradas y de ahí ir haciendo mi propio modelo, ¿no? Entonces, yo desarrollé este modelo en donde ponía las preguntas, qué buscaba de cada pregunta, de cada entrevistado. Tenía poco tiempo, las tenía que hacer por Zoom, algunas ni por Zoom, algunas fueron telefónicas y grabando por celular porque pues no todos tenían el Zoom
a la mano y en pandemia nadie te quería recibir. Entonces, al final, pues esta estructura, es decir, ¿qué busco con cada pregunta? Pues me ayudó a obtener la información real que buscaba de cada uno de mis entrevistados, ¿no? Entonces, se me hizo mucho más fácil después poder bajar esta información en mi formato ya de tesis y poderla, eh, estructurar ya con todo el contenido que tenía mi tesis y mis variables y demás, porque desde un principio las dirigí hacia que cada uno de mis entrevistados iba a cumplir con cierto perfil y buscaba yo cierta información de estos entrevistados. Entonces, los formatos que ustedes se hagan, creo que les ayudan también mucho igual a seguir con esta línea, ¿no? De estructura que es la que yo les planteo, ¿no? La verdad, después para la transcripción, ahí yo les pongo nada más como tip, pues es muy difícil, a mí me tocó transcribir, pues a lo mejor algunas les digo telefónicas, entonces los dictados estos de Words y programas que hay para transcripción, si bien no te transcriben perfecto, pues después tú tienes que darle formato y una medida, sí te ayuda mucho a transcribirlas de manera correcta, rápida y no te quita tanto tiempo y no te da tanta flojera. Entonces, por ahí, pues, ocupen estas como detallitos que de pronto a lo mejor no lo pensamos y les sirven un montón, les digo, para ahorrarse tiempo. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero me apuro. Algunos formatos que siempre deben estar presentes. Yo hice la matriz de congruencia. Algo que nunca se me va a olvidar desde el primer seminario fue la palabra delimitación, ¿no? Mi tema, comercio electrónico y en México, las variables en México, era un tema enorme, era un tema muy grande, entonces, y se podía abordar desde muchas perspectivas. Entonces, cuando nosotros hicimos esta matriz, me parece que fue con el doctor Noé, la agarré como de mi acordeón, decir, a ver, ¿cómo me puedo enfocar a poder desarrollar mis objetivos sin que me fuera yo desviando cuando desarrollaba yo mi modelo o desarrollaba yo mis marcos contextuales o teóricos y demás? Entonces, su matriz de congruencia, si ya la tienen hecha o si no, les recomiendo hacerla, también debe estar como ahí presente todo el tiempo, porque es una manera de delimitar y de seguir siempre un camino sin que nos perdamos, ¿no? A veces cuando buscas información, te encuentras información interesantísima y de pronto yo de e-commerce ya estaba encontrando social media y de pronto ya estaba encontrando marketing digital y de pronto tenía que rezar mi tema porque ya había muchísima información. Entonces tenía que delimitar. Esta matriz a mí me ayudó mucho a delimitar, ¿no? A saber qué responde a qué, mi hipótesis, mi objetivo general, mis objetivos específicos, etc. Otras matrices, otros formatos, fue el desglose de las teorías. A mí me lo dio el doctor Medina, y también me ayudó un montón porque las teorías que yo tenía, que planteé en mi marco teórico en teorías económicas, además, pues ya de muchos años, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo podía entender la teoría y saber en qué contexto poderla aplicar una teoría de a lo mejor 1800 aplicar o 1900 aplicarla a mi tema de comercio electrónico actual? Pues de esta manera, ¿no? El desglose de la teoría, tener que, cuáles categorías incluía mi teoría, cuál era el concepto principal y cuáles eran los indicadores que yo estaba midiendo con esa teoría, ¿no? Entonces, cuando yo logro tener claros los indicadores de la medición de cada una de mis teorías, logro entender en qué categoría entra cada una de mis teorías, es más fácil poder entrelazarlas, es más fácil el desarrollo del marco teórico, que creo que es uno de los capítulos, desde mi punto de vista, a lo mejor más complicados, porque es mucha información, son teorías que tú tienes que adaptar y que tienes que desarrollar y que tienes que desglosar. Entonces, estas pequeñas tablitas, pues te daban un panorama como muy general para poder desglosar mentalmente cómo está tu teoría y qué elementos tocar de cada una de tus teorías. Entonces, para mí estas dos también fueron importantes, ¿no? Y finalmente les digo, el formato de las entrevistas semiestructuradas. En este caso, yo además de poner cada formato para cada entrevista,
junté todas las preguntas de las entrevistas que hice y a cada una les iba poniendo qué era lo que me abonaban, ¿no? El escenario del e-commerce, otros me abonaban en el comportamiento del consumidor, otras preguntas me abonaban en la estrategia del e-commerce. Entonces, yo ya tenía todos mis factores, todas mis variables resumidas en mis preguntas. Entonces, así me aseguré que no fuera a dejar ninguna variable fuera de mi investigación cualitativa, ¿no? En la cuantitativa se me hizo mucho más fácil porque pues con los programas del doctor Parry y demás te estructurabas muy bien cuáles eran tus preguntas y qué variables cubrían, pero en la cualitativa, al ser entrevistas semi-estructuradas, pues había mucha información que a lo mejor iba a obtener y que no iba a tener una guía. Entonces, a mí me sirvió hacer preguntas redirigidas a cada una de las variables que yo tenía contempladas estudiar, ¿no? Eh, bueno, además de los formatos, pues hay como puntos que ya de manera personal yo me fui como aprendiendo, ¿no? A la práctica y que a lo mejor pues me gustaría compartírselos, ojalá les sirvan de ayuda. Las tesis doctorales para mí fueron un punto de apoyo. Yo pues había leído a lo mejor tesis doctorales, pero sin la visualización de decir qué es lo que, cómo se han escrito, cómo quiero escribirla yo, qué me aportan, qué capítulos me aportan. Por allá a lo mejor yo metí algunos capítulos o algunos apartados que veía en otras tesis que decía esto está muy bien porque explica muy bien mi tema. Entonces te van abonando a tu estructura de tesis. Además del índice oficial que se tiene en el doctorado, pues las tesis te pueden ayudar de pronto a saber cómo escribir a lo mejor un capítulo, cómo ver los formatos, cómo están los formatos de las tesis a lo mejor en Estados Unidos, en Europa, qué es lo que escriben, cómo, cómo redactan, ¿no? Cómo juntan las teorías. Por otra parte, pues saber dentro de los marcos teóricos, pues extraer tal cual qué tipos de teóricos se están hablando en otros países de tu tema y poder saber si empatan a tu proyecto o no. Entonces, la guía de referencia bibliográfica de las citas de las tesis doctorales creo que también es importante porque pues la capacidad que tienes tú de investigar pues a lo mejor pues es un tanto limitada. Entonces cuando tú encuentras varias tesis doctorales en donde tienen pues otras referencias bibliográficas pues te abonan mucho también a la parte de tu investigación, estado del arte, marco contextual, marco teórico, etcétera. Entonces revisen citas doctorales que toquen el tema que ustedes tocan. Y eso de verdad también les ayuda mucho a saber, pues es un poco un tanto una guía, ¿no? Decir, bueno, esto es cómo se hace, esto es como yo lo quiero hacer, qué evitar, qué no evitar, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tiempo de calidad. Yo soy mamá de 2 niñas chiquitas. Cuando empecé el doctorado tenían 5 y 7, si no me mal recuerdo, y pues me atraían mucho tiempo, además de pues tener mis clases de la náhuatl, que esposo, ¿no? Entonces, para mí el tiempo era pues reducido. Entonces, yo lo que decía era dedicar tiempo de calidad a la semana, ¿no? O sea, a lo mejor decir, pues voy a dedicar 8 o 10 horas a la semana, divididas ya entre semana o fin de semana. A veces de verdad literal mandaba a mis hijas y a mi esposo pues un fin de semana a Cuernavaca y ese fin de semana pues me dedicaba de lleno desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar, ¿no? O sea, con un café, 2 Coca-Colas, ¿no? O sea, y sentarme sin celular, espacios ventilados para que no te des sueño, o sea, realmente ponerte a escribir tu tesis, ¿no? O sea, es muy fácil estar escribiendo la tesis y que lleguen los mensajes y que lleguen cosas del trabajo y que lleguen los mails. Entonces yo desactivaba todas las notificaciones, o sea, se los digo literal, todas las notificaciones, mandaba a mi familia a lo mejor 2 horas fuera al cine, tal, y ese tiempo lo dedicaba completamente a la tesis, ¿no? Porque si no te distraes, si pierdes el rumbo de lo que estás escribiendo, pues cuando estás 100% concentrado es mucho más fácil poder escribirte a lo mejor 10 cuartillas, poder sacar todas tus gráficas, poder revisar la ortografía, poder revisar las gráficas, etcétera, etcétera. Creo que es bien importante, de verdad. Me lo dijeron muchos doctores, seguramente ustedes se los habrán dicho, dedíquenle horas, dedíquenle horas. Yo le dedicaba horas, pero no de calidad, y entonces no avanzaba y no avanzaba.
Entonces, en el momento en que me planteé, dije, no, estas horas son para mi tesis y es algo que tengo que terminar, pues en ese momento empiezas a ver como muchos avances. Y finalmente, algo que yo nunca contemplé, soy sincera, al principio del doctorado, pero que me fue también de suma importancia fue el corrector de estilo, ¿no? O sea, apoyarse con un corrector de estilo después de haber, pues después de haber leído 1000 veces tu trabajo, ya tienes este ojo ciego y ya no ves las faltas de ortografía. O sea, yo decía, ¿dónde están las faltas de ortografía, no? Pues cuando mandé ya al final que terminé mi trabajo, mi tesis con mi corrector de estilo, pues la verdad es que te ayuda a corregir formatos, a corregir faltas de ortografía, errores gramaticales, de pronto a lo mejor hasta citas que no estaban bien planteadas y que te subraya y dice, esta cita no está bien. Entonces, todo eso al final te ayuda mucho y también te recorta mucho el espacio, porque después de leer 400 hojas, tú 10 veces, 200, ya no ves los errores. Entonces, consíganse un corrector estilar para el final, les va a servir de muchísima ayuda. Entonces, bueno, pues para terminar, la verdad es que creo que la tesis es un reflejo de un gran esfuerzo. Yo les podría decir de verdad que sin duda me cambió la perspectiva que tenía de vidas, me abrió como si fuera una caja de Pandora, pero llena de oportunidades a nivel personal, a nivel laboral. O sea, todavía no me la creo y ya va a ser un año que hice mi examen de grado y todavía no me la creo que me digan doctora, pero sí, la verdad es que es, pues así como dicen, te quitas la lápida del pípila, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, es una satisfacción enorme. Ves la vida desde otro punto. Si eres académico, yo empecé a dar mis clases desde otra perspectiva, entendía lo que a lo mejor significaba, pues, haber hecho un grado. Entonces creo que sí, los animo de verdad a que terminen su tesis, porque es una satisfacción. Yo lloré como 3 días seguidos. Es una satisfacción enorme, 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 y vale mucho la pena, ¿no? Vale mucho la pena hasta desde el punto de vista pues, profesional, ¿no? Y si lo extrañas, sí te da una sensación de como de vacío. Yo sentí que me divorcié de alguien, ¿no? Porque yo decía, ¿y de dónde está mi pareja? Porque sí, pues eran muchas horas que dedicaba y de pronto ya decía, ¿y ahora qué hago, no? Pero creo que es increíble, ¿no? La sensación de haber terminado. Entonces, sí, pues ojalá se haga postdoctorado porque sí le entraría. Este, y bueno, pues es un doctorado que creo que de verdad nos vale mucho la pena, ¿no? Entonces yo les repito, acérquense a sus profesores, aprovechenlos y a sus directores, creo que es bien importante. La figura del director es de verdad fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito, a grandes rasgos, cosas que yo fui haciendo que no me les dijeron en el doctorado, que de pronto las fui descubriendo, o las fuimos descubriendo entre compañeros y que creo que sirven y que creo que aplicadas, ¿no? Las gráficas y esto que les mostraba de cómo hacerlo, te lo dan en la teoría y cómo llevarlo tú a la práctica y tenerlo como apoyo, pues creo que sí. Entonces, espero que les haya servido mi platiquita y pues muchas gracias, Jorge, por invitarme. Muchísimas gracias a ti, Erika, y creo que nos has compartido consejos, recomendaciones muy valiosas que seguramente estaremos retomando en unos minutos más cuando empecemos ya la parte del conversatorio. Vamos a pasar con Eduardo Portas, el doctor Eduardo Portas, quien también tiene algunas recomendaciones para nosotros. Así es que, Eduardo, te cedemos la palabra. Ya vemos que se siguen incorporando más de nuestros doctorandos y más de nuestros colegas del núcleo académico básico aquí, a quienes les agradezco pues el tiempo que les estén dedicando para poderles apoyar. Así es que, Eduardo, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Jorge. E igual me da muchísimo gusto ver aquí a mis asesores, tutores, es un gusto verlos de nuevo. Y pues realmente tengo poco que agregar con respecto a lo que acaba de comentar Erika, y seré muy breve por dos razones. Uno, porque en la mañana me puse la vacuna, la primera dosis de AstraZeneca, y ahorita me está dando un poco el efecto. Todo el día estaba perfecto, ahorita me está dando ya que se está yendo el día. Cuando sube la temperatura, ahorita me está dando un poco la febrícula, como diría el clásico. Y mi presentación realmente es muy escueta porque pues Erika creo que hizo un gran trabajo con respecto a lo que se debe hacer formalmente y con su propia experiencia, lo encuentro muy valioso. Entonces la mía será más que nada complementaria a lo que ella ya nos dio.
Entonces voy a compartir mis slides muy brevemente. Son solo 3 slides. Y la primera de ellas es básicamente, pues, tratar de comer el bisonte un bocado a la vez. ¿A qué me refiero con esto? Que no sirve de nada abrumarnos y que se nos venga el mundo encima cuando estamos construyendo un documento de este tipo que, si bien en retrospectiva se ve como algo muy claro, como algo que por ahí debía ir, realmente cuando se está en la manufactura del documento es muy difícil verlo así por nuestra situación de que estamos como en una pecera. Entonces el pez no está consciente de que está dentro de una pecera. Y es justo lo que este tip que leí en varios documentos y estuve platicando con varios de mis asesores y viendo con otros asesores de otras tesis doctorales, lo principal era eso, tratar de dosificar lo que tenemos que hacer y aunque avancemos un día, un poquito, eso es valioso en sí. Se pueden hacer sesiones largas los fines de semana, de hecho ahora yo los fines de semana siento un vacío gigante porque ya no lo estoy haciendo lo que antes hacía 10, 7, 8 horas cada fin de semana. Entonces, esta es una realidad. Si podemos hacerlo de forma dosificada, es mucho mejor. Un poquito cada día, otro poquito otro día, otro poquito otro día. Creo que es lo más saludable y lo más recomendable. La clave, claro, es tener la disciplina para sentarse todos los días. Eso ahí es lo más difícil. Una vez que ya estamos sentados, hasta es difícil quitarnos de la computadora, removernos de la computadora, porque entonces ya empezamos a operar y las variables y el cerebro empieza a activarse. Entonces es un proceso muy entretenido, la verdad, siempre y cuando encuentren el tiempo y la paciencia con sus seres queridos para apoyarlos en ese proceso. Aquí, relacionado a esto, lo que sí les puedo decir es que a menos que sean animales nocturnos, eviten trabajar después de las 8, 9 de la noche, porque si empiezan a trabajar a las 8 o a las 9, su cerebro va a quedar hiperactivado hasta las 2 o 3 de la mañana. Entonces, esto es algo que yo no sabía en mi caso y que pues sí, varias noches acababa tardísimo, bueno, no, muchas noches de fin de semana acababa tardísimo y al otro día hacía exactamente lo mismo. Es decir, no empezaba a las 9 o 10 de la mañana, sino que volví a empezar el otro día a las 7 u 8 de la noche, cuando ya otra vez tenía la misma energía para reactivarme y entonces acababa muy, muy, muy tarde, 2 días seguidos el fin de semana y el lunes con el trajín semanal, pues eso se volvía más pesado de lo que realmente tenía que ser. Entonces, esta sería mi primera recomendación para controlar la carga de trabajo y que no se nos venga el mundo encima en el periodo que tenemos, que parece mucho, pero realmente no lo es. La segunda recomendación que les puedo hacer es leer mucha teoría al principio del proyecto para escoger el marco teórico adecuado. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a leer mucho a lo largo de la tesis doctoral y del doctorado como tal, pero lo más importante de todo eso que estamos leyendo es el marco teórico para saber cómo vamos a encuadrar nuestra interpretación única o novedosa de nuestro tema de investigación. Entonces, a mí me pareció mucho más útil leer todas estas ideas, que muchas de ellas pueden ser bastante complejas, y no solo de los autores originales, sino de los comentaristas de los autores originales. Y ese proceso, si se hace al principio, que es algo que yo no hice, por cierto, es algo que yo estuve demorando y demorando y demorando hasta el penúltimo semestre, cuando todavía estaba metiendo ideas de distintos autores, porque mi tesis utilizaba varios de ellos. Creo que hubiera sido mucho más fácil leer mucho al principio, pero estoy hablando de escoger un gran mapa, un gran panorama de distintos teóricos de la comunicación o áreas afines para que sea mucho más fácil el proceso después de eso. Yo diría que un año, año y medio de leer teoría es lo adecuado para escoger el marco teórico que más se acerca a nuestras propias visiones del mundo y con eso que la interpretación de nuestro tema sea mucho más, que sea mucho más natural. No es que sea imposible hacer un marco teórico correcto con autores que no sean de nuestra área, pero sí, ciertamente es mucho más fácil cuando son afines a nuestra área. Entonces, yo lo que recomendaría es eso. Yo no lo hice como tal y sí me costó mucho trabajo, ya es el último tercio de la investigación, estar leyendo nuevas ideas, nuevas teorías, nuevos libros, que varios de ellos eran densos, hacia la parte final. Si lo pueden hacer al principio, un año y medio, un año al menos, de lectura, de ideas de marco teórico completamente, es decir, de los grandes filósofos, de los grandes pensadores de nuestra área de investigación, creo que eso será de enorme utilidad para cualquier persona que ya esté haciendo la tesis o pretende iniciarla prontamente.
Y la tercera recomendación es dosificar los adelantos entre los asesores para agilizar las revisiones. Esto sí es importante mencionarlo en el aspecto de que como tenemos asesores que están ofreciendo su tiempo de forma gratuita, y lectores y tutores y nuestro director de tesis, lo mejor para ellos y para nosotros mismos es tratar de filetear, como decimos en el argot literario, vamos a tratar de filetear los adelantos entre ellos mismos para que nosotros les hagamos un favor, tanto a ellos que están dando su tiempo gratuitamente, como a nosotros de no esperar una revisión gigantesca de cada uno de ellos, sino una revisión muy puntual del documento que le demos para que ellos sean también mucho más prácticos y mucho más precisos en sus anotaciones. Evidentemente van a leer el documento completo, claro que lo van a leer, pero eso ya será hasta la parte final. Si nosotros podemos hacerles un favor a ellos y darles pequeños extractos de lo que estamos escribiendo nosotros cada mes y medio, cada 2 meses, cada 3 meses, ellos mismos nos lo agradecerán. Entonces, esto fue algo que nos comentaron en uno de los seminarios. No recuerdo ahorita exactamente en cuál, pero me pareció un gran tip y sin duda yo sí lo apliqué, claro que sí lo apliqué a lo largo de todo mi proceso y eso me ayudó muchísimo para avanzar correctamente en cuestión de, ok, ese capítulo ya lo escribí, se lo voy a dar a la persona que es especialista en ese tema y ya después le daré el documento completo, pero esas revisiones que ya me hizo de ese capítulo en particular, pues yo las puedo también corregir con mucho más facilidad a que si una persona me da una revisión de un documento completo. Y muchas veces, pues obviamente lo que sucede es que si le damos el documento completo a cualquier persona, pues nos van a hacer anotaciones distintas, porque así es la naturaleza del ser humano. Se identifican cosas distintas y es posible que nos hagamos bolas, entonces ¿a quién le hacemos caso? ¿Sí? Es mucho más eficiente, yo encontré eso mucho más eficiente si lo damos al autor, perdón, al lector especializado en cada una de las áreas. Entonces, esos serían como mis 3 tips esenciales. Tratar de dosificar la información, leer mucha teoría al principio y dosificar los adelantos entre nuestros asesores de la mejor forma que veamos para que nuestro trabajo ya cuando estamos redactando el documento, pues sea lo más agradable y lo más sencillo y lo más lineal posible. Todos sabemos que una investigación no es un proceso lineal, es más bien una espiral. Entonces, empezamos en un lugar, pero podemos regresar a ese lugar donde ya habíamos salido para corregir algunas cuestiones, para tratar de incidir de forma con mayor profundidad en esa parte que habíamos avanzado, y así como una espiral va siguiendo un ritmo que no, o sea, se entiende que es distinto a lo lineal, pero al menos mentalmente decir, ya avancé en punto A, ahora voy con el punto B. Ya avancé del punto B, ahora voy con el punto C. Yo sé que es muy difícil hacerlo de esa forma, es decir, que todo funcione perfecto de A, B, C, etcétera, pero al menos tenemos que hacer el intento de hacerlo de esa forma, si no, pues nunca vamos a acabar. Si no, va a ser un proceso interminable de regresar a aquello que ya habíamos corregido, que ya habíamos terminado, que ya habíamos establecido, porque realmente el conocimiento humano no tiene límite, no tiene fondo. Entonces, esa sería como mi última recomendación que recapitula todo lo que he dicho antes, que debe haber un momento en donde digamos ya, es suficiente, ya no puedo meterle más, porque si le meto estos datos adicionales, esto me da para otro trabajo y se empiezan a hacer ramificaciones a partir de esos datos nuevos que estoy integrando al documento. Entonces, ahí sí implica ser muy honesto con nosotros mismos y decir si los tutores, si los asesores, si mi director están satisfechos, todos ellos, ya, es momento de frenar mis ansias como de integrar más y más y más y más datos y más documentos y más insights y más hallazgos. Es momento de ya hacer un ejercicio de honestidad y decir, esto llegó hasta aquí, si quiero hacer otra investigación será bajo otro formato, en otro lugar, bajo otras circunstancias. Pero ya, o sea, este documento tiene que terminar ya. Entonces, esa sería como mi recomendación que recapitula todo lo anteriormente dicho para hacernos también nosotros mismos la vida fácil. Yo sé que es difícil, yo sé que va a ser muy difícil acotar lo que decía Erika hace un segundo, ese trabajo de acotar el tema lo más posible, tal vez es lo más difícil, pero se tiene que hacer tarde o temprano y mientras más temprano lo hagamos mejor, siempre estando muy en contacto
con todos nuestros asesores para siempre ir de la mano con ellos y no excedernos tampoco en algo que no nos están pidiendo, pero al mismo tiempo no deberles algo a ellos. Por lo que decía hace un segundo, que realmente sus propios puntos de vista son lo que enriquece este proceso de diálogo, y la tesis es eso. El doctorado yo diría que es eso, pero la tesis en particular es un proceso de diálogo entre personas que saben del tema para lograr un hallazgo nuevo, y aunque sea un granito de arena, que sea algo nuevo en nuestro campo de estudio. Yo lo veo así, yo disfruté mucho el proceso, las personas que estaban alrededor de mí no tanto, pero yo sí lo disfruté mucho. O sea, es algo realmente apasionante cuando tú estás hablando de algo que nadie ha hallado eso antes, y aunque sea un granito de arena, es algo, al menos para mí, realmente apasionante, y sí te tienes que creer que estás aportando algo a tu sociedad. Si tú mismo no te la crees que estás aportando algo nuevo a tu sociedad, ese documento pues no se va a escribir solo, y esa emoción o esa pasión o ese ímpetu que sentimos para escribir va a ser muy difícil de que nos llegue. Tenemos que creernos eso, y aunque suene muy arrogante tal vez, sí pensar que lo que estamos haciendo va a ser un cambio, tal vez en un año, tal vez en 10 años, tal vez en 20 años, alguien retome ese documento, que por cierto están en línea en la base de datos de nuestra universidad, ahí los pueden encontrar, nuestros trabajos. Entonces tal vez en algún momento alguien lo retome, y esa será nuestra aportación a ese tema en nuestra sociedad. Entonces yo terminaría con eso, doctor Jorge, terminaría con eso. Yo sé que fue una presentación muy corta, pero no quisiera tampoco repetir lo que ya comentó la compañera Erika, y prefiero irme por el viejo supuesto de lo que es bueno y breve es doblemente bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Portas. Vamos a cederle la palabra al doctor Luis Herrero y posteriormente empezaremos nuestro conversatorio. Luis, adelante. Gracias, Eduardo, si me permites compartir. Gracias. Listo, Luis. Gracias, perdón. Gracias. Bueno, antes de que les ponga yo la breve presentación, que también ya me obligaron a ponerlo, ¿verdad? Es que esto de la tecnología obliga a poner ayudas visuales y hacer así todo un poquito más pro. Y si se está grabando, pues va a ser mejor. De hecho, la de Erika, lo bueno de toda esta grabación, la de Erika, es que quedó grabada. Entonces, o sea, yo estaba así, qué bárbaro. O sea, es otro libro el que debería ya de darse de texto a los doctorandos al entrar al programa, pero a falta de eso yo les sugiero que revisen la grabación y vayan deteniendo todos los puntos, porque no todos les sirven a todos en todo momento. Y ella tocó 3, 4 años de trabajo. Entonces, regrésense a la parte donde necesitan escuchar de nuevo los tips, y la verdad es que lo que dijo fue increíble. A mí me tocó conocer a Erika en una de las clases. Yo soy del tercer semestre, pues de la tercera generación, perdón, del doctorado. Erika es de la primera. Entonces sí coincidimos en una sola clase, que ¿no? Tuvimos una optativa y coincidimos ahí. Y bueno, pues yo vi cómo terminó, hizo todo el esfuerzo, se graduó, se tituló, y luego coincidí de nuevo en un evento con ella y me dio muchos de los tips. Tuve esa fortuna en persona. Yo ya estaba habiendo terminado las clases, y en la parte de la tesis, en la parte de cómo terminar la tesis, cómo llegar precisamente a nuestra junta con el comité y todo ese proceso que desencadena ya la parte final. Y mucho de lo que acaba de decir, me lo dijo, ¿no? Pero de forma, ahora sí que informal. Ahorita fue mayor todo lo que dijo, y sí, les subrayo mucho que tengo. Y con Eduardo, él es compañero mío de la tercera generación, entramos el mismo día, al mismo programa, en la misma clase, a la misma hora. Y desde el primer minuto, pues, tuvimos la fortuna de tener intercambio de qué te sirve a ti, qué me sirve a mí, al igual que varios de los compañeros que tenemos aquí presentes en Zoom, y que ya en su momento hemos echado los cafés de pasillo y virtuales, porque luego nos agarró la pandemia. Y entonces muchos de esos tips que ahorita Eduardo resumió y sintetizó perfectamente en 3 slides, tienen que ver con mucho de ese conocimiento que adquirimos, ¿no? Al estarlo viviendo y al estar interactuando. Entonces yo espero aportar, repitiendo algunas de las cosas, porque es imposible no repetir, pero dándole otra perspectiva a lo que ellos dijeron, y decirles pues algunas cosas que también sean de su interés, también recomendándoles que en su momento pues pueden regresar y revisar el contenido, y por supuesto pues buscarnos si tienen alguna duda, y contar que somos una nueva comunidad para eso, ¿no? Entonces espero que les guste.
le pusimos este título pensando en que fue un comentario que yo me acuerdo que hizo Eduardo cuando ya tuvo su fecha de examen y nos dijo, compañeros, hay luz al final del túnel. Entonces se me quedó como grabado y se lo comentamos a Jorge cuando nos propuso reunirnos en esta fecha con ustedes. Y creemos que sí puede encapsular un poquito lo que estamos, lo que acabamos de vivir y ustedes están viviendo también, que es pues un túnel al que no se le ve una luz al final durante mucho tiempo. Por lo menos todo lo que les comparto yo aquí, obviamente es a título personal y yo estoy seguro que todos han tenido una experiencia distinta, pero bueno, para aquel que se siente identificado, me parece que le puede ser de utilidad. En mi caso especial, yo estuve incómodo gran parte del doctorado con mi investigación. O sea, era algo que yo no entendía a dónde me iba a llevar, no lo tenía claro. El proceso de investigación es cíclico, entonces uno avanza 2 pasos y regresa 1. Y de esa forma tienes que ir iterando, tienes que ir buscando, tienes que ir avanzando y confiando al final del día en el método y en el programa que estamos cursando, porque sí es un excelente programa. Entonces voy a recalcar algunos de estos aspectos que yo les recomiendo que sí aprovechen, porque a mí me costó trabajo empezar a entender de qué forma aprovecharlo. Y bueno, espero yo contribuir en que a ustedes se les facilite un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que yo estaba incómodo, estaba atorado, no veía para dónde jalar, lo que me resultó también con una recomendación que nos dio algún profesor fue, regresa y piensa en tu problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación que tienes? ¿Por qué es un problema de investigación? ¿Por qué lo estás estudiando? ¿Qué quieres aportar con esta tesis a esa investigación? Y entonces puede que lo vaya abordando de otro ángulo y pueda que conforme investigo mi problema, me doy cuenta que la solución que yo pensaba que podía llegar ya está alcanzada. A lo mejor ya la descubrió alguien, para eso sirve el estado del arte, y yo le puedo dar una nueva perspectiva o yo puedo revisar si en la comunicación se ha atendido de la misma forma, si en la mercadotecnia ya se atendió de esta forma o cómo se traduciría en estas dos. Aquí el tip es, bueno, pues cada artículo, cada noticia, cada comentario que me hagan mis profesores, que me hagan mis compañeros, lo puedo acomodar pensando en mi problema de investigación, cómo lo contribuye a solucionar, de qué forma encaja en mi problema de investigación. Y bueno, un tip es que luego se nos olvida que el doctorado es en comunicación y mercadotecnia. Entonces, si nuestro tema está mucho más clavado en una de las dos disciplinas, no se olviden de la otra. No se olviden de la otra porque va a enriquecer muchísimo su trabajo de investigación y le va a dar una nueva perspectiva. Entonces, tenemos una gran ventaja. Ya tenemos una estructura de tesis que nos propone la universidad. Esa no estaba desde el inicio, estuvo lista como por ahí de 1 año y medio, me parece que ya estaba inaugurado el programa o un poquito más, pero la verdad para mí fue una salvación porque le dio una congruencia a las ideas. Y yo lo que les paso de tip es, entiendan qué congruencia tiene esa estructura de tesis que nos pide la universidad. O sea, ¿por qué está escrita de esa forma? ¿Por qué nos sugiere todas esas bullets y sub-bullets? Y entonces van a intentarlo adaptar a lo que ustedes están haciendo en su investigación. Y por lo tanto, cuando ustedes revisen cualquier otro documento, artículo, noticia, yo puedo entonces acomodarlo en esa estructura para empezar a intentar, con la matriz de congruencia que mencionaba Erika, que eso es algo súper ordenado y súper así, de repente a lo mejor y me encuentro una noticia, pues no sé, en internet, mi tema de investigación era acerca de las encuestas cara a cara, ¿no? Entonces de repente veo, hay elecciones, acaban de haber elecciones en Francia, ganó el presidente que ya estaba, Emmanuel Macron. Pero leo que la noticia habla acerca de si estuvieron bien las encuestas o estuvieron mal las encuestas. Entonces, para mí, si yo en este momento estuviera escribiendo todavía mi tesis, esa ya es una de las noticias que me ayudan a mi marco contextual. Ya sea que estuviera yo acomodándolo en pruebas a favor o pruebas en contra o pruebas que problematizan mi problema de investigación, pero ya lo puedo acomodar. O sea, yo puedo leer el mundo, por decirlo de esa forma, a través de mi problema de investigación y de mi capitulado, por lo menos de una versión básica de la tesis. Y entonces ya, esto es para mi marco contextual, esto es para mi estado del arte, esto es para mi marco teórico, o sea, voy armando y voy robusteciendo y acomodando de esta forma. Entonces es
buenísima. Esa estructura de tesis, familiarícense con ella. Es recomendada. Entiendo que no es tan obligatoria, pero sí es como sugerida, porque abarca todo, ¿no? Y no la hizo una sola persona, fue un consenso de los académicos de la NAO y de todo el programa. Entonces, al entender yo cómo puedo ir bajando mi trabajo en esa estructura de tesis, entonces entiendo también la narrativa que le hace ese capitulado a mi problema de investigación. O sea, yo ya puedo empezar a pensar en el que va a leer esa tesis. Y voy a decirle, mira, abrimos con el capítulo 1, hablando del problema, hablando de los antecedentes, hablando de los objetivos, hablando de por qué es algo importante de estudiar, hablando de la justificación. Y empezamos en el siguiente capítulo a hablar de qué se ha hecho al respecto. Y hablamos del estado del arte, y luego vamos a hablar del marco teórico. ¿Por qué voy a hacer mi investigación con mi marco metodológico de esta forma? O sea, le tienen que encontrar esa narrativa. Y a ustedes mismos eso les va a empezar a dar una luz de en dónde tienen que poner su atención. Y al final recuerden que el proyecto aplicativo, que es el último capítulo, pues es el que hace la diferencia en este doctorado, ¿no? Porque es un doctorado profesionalizante. Entonces, tiene que derivar toda esta investigación en ese proyecto aplicativo, que lo van a ir justificando capítulo a capítulo, o sea, les van a ir sumando. ¿Sí? El trabajo con el director de tesis, como ya lo mencionaron, es imprescindible, hay que estar en contacto con él, pero no significa que el director vaya a hacer el trabajo, nosotros vamos a hacer el trabajo. O sea, tenemos que contactarlo frecuentemente, depende de la agenda de cada uno de estos, de cada director, de estos profesores, pero nosotros tenemos que hacer el avance. O sea, no es algo que nos vayan ellos a estar con el chicote detrás de cómo vas y nos vemos el viernes y chin, ahí está otra vez mi cita con él y ahora que ya sé, voy a hacer eso. No. Ustedes son los que al revés tienen que empujar a revisar con él, empezar a buscar esas citas y entonces incluir también a sus lectores. Depende también cuánto avance lleven en el doctorado, es que ya tengan o no tengan lectores, pero finalmente aquellos que ya tengan lectores o que ya tienen posibilidad de tener lectores, envíen avance a los lectores, soliciten, así sea nomás como te lo envío para que estés enterado, para que no le lleguen de muy cerca ya de terminar el doctorado y bueno, ahí te van 150 páginas, el lector va a decir, no, espera, pero bueno, ya tengo, no sé, una primera versión, borrador de mi primer capítulo o del estado del arte o de marco teórico. ¿Y qué es lo que van a hacer los lectores? Los lectores no son su director. Entonces no les van a decir, estás mal, quita todo esto y cambia esto. No, lo que les van a decir es, ¿has pensado esto? ¿Sabes que estás tocando un tema muy interesante que ya tocó este otro autor? ¿Sabes que hay una investigación similar a la tuya y te voy a compartir una liga? ¿O por qué no revisas esta exposición de tal persona? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que le estás presentando a diferentes expertos un problema que lo más van a enriquecerlo. O sea, y que incluso pueden hacer que vayas cambiando o reafinando tu ángulo de investigación y digas, oye, esa línea que me dijo él se me hace mucho más interesante o la puedo retomar o potencializar con la que yo tenía o sí, es como lo que estás haciendo es una investigación ahí, pues gracias al expertise también de los demás, ¿no? Entonces, soliciten retroalimentación. Si están todavía tomando clases, soliciten retroalimentación cuando les toca estar al frente de su profesor y de sus compañeros en clase. Si creen que sus compañeros en clase todavía no están tan expertos y tan avanzados como para considerar que lo que les opinen, pues a lo mejor, pues ¿cómo lo va a creer si él va igual que yo y no ha terminado? Pues a lo mejor su punto de vista no es el mejor. No, es que sí es muy buen punto de vista porque es de alguien que está viendo las cosas desde otra perspectiva, que tiene una carrera distinta, una formación distinta y un trabajo distinto, y que lo que vean, ustedes ya nada más deciden, lo incluyo, no lo incluyo y hasta dónde. Pero todo esto les va a servir. O sea, esa retroalimentación es el probar su investigación. Y eso es algo valiosísimo. Esa es la gran diferencia de un doctorado así, ¿no? El decir, cómo puedo enriquecer mi trabajo con la diversidad de puntos de vista. Entonces, un comentario respecto al tiempo que se le dedica a escribir la tesis. A Erika le funcionó, como ella dijo, mandar a un retiro espiritual a su familia y a todos los demás. Y bueno, pues claro, si puedes hacer eso y si te puedes dedicar y apartar esos espacios, está súper bien. Yo me imaginaba así de, bueno, si yo pudiera, me iría a una cabaña al bosque, ¿no? Y ahí estaría, ¿no? Inspirado, sin internet y nada de los mensajes que me estén molestando. Pero
A mí lo que me funcionó es que yo tenía que tener como espacios apartados, no muy largos, porque pues tengo que trabajar, tengo esposa, tengo hijos y tengo una empresa que dirigir. Entonces, necesitaba poner sesiones frecuentes, aunque no tan largas, pero sí efectivas. O sea, tenían que ser sesiones de trabajo efectivos. Sí es cierto que tienes que estar concentrado, tienes que estar enfocado, tienes que estar en el flow, famoso que le llaman, para poder avanzar. Y lo que sucedía es que entre una sesión y otra, a lo mejor un ejemplo es que si en la oficina comenzamos a las 9 de trabajar, yo llegaba a las 7:30 y ya estaba a las 7:40 ya con el café en mi escritorio trabajando en la tesis. Y de aquí a las 9 ya había sacado un muy buen avance. A las 9 a lo mejor ya me invadía el día y los quehaceres laborales, pero al día siguiente otra vez a las 7 de la mañana retomaba algunos conceptos que no veía yo. O sea, sin querer están trabajando en tu subconsciente, ¿no? Y entonces al día siguiente los ves desde otra perspectiva o resuelves una serie de situaciones que dices, claro, puedo irme por acá, puedo irme por allá. Entonces, eso también es algo interesante. O sea, cómo nuestro cerebro está trabajando, incluso cuando no estamos de forma activa, sobre la investigación. El chiste es que adopten un ritmo que les sirva, que se sientan cómodos, pero que avancen. Si no avanzan, ahí hay un problema. Entonces, encuentren cuál es el de ustedes. Hay un chorro de herramientas, un chorro que tenemos acceso por el simple hecho de pertenecer a la comunidad de Anáhuac, ¿no? O sea, no se diga toda la base de datos de la biblioteca, que, bueno, las revistas, los artículos, o sea, todo eso está por demás decirlo, es una riqueza enorme. El software de referencias Mendeley yo se los recomiendo en lo personal. A mí se me hizo súper útil y súper práctico para tener todas las referencias en APA 7. Yo también viví el cambio de APA 6 a APA 7, pero en el software simplemente le pones la opción de ya no es 6, ahora es 7, ya quedó. O sea, mágicamente está hecho. Sí apliqué un corrector de estilo al final en toda mi tesis, porque quería que estuviera pues de una calidad que yo me sintiera a gusto y que estuviera revisada por alguien especializado. Pero hay otros softwares en los que podemos hacer mano en la náhuatl. O sea, el SPSS podemos utilizarlo. Cambian a veces por semestre o por año las condiciones, que si hay que estar o no en el laboratorio de cómputo físicamente conectado a una máquina, o hay una licencia que se solicita a través de sistemas y hay que enseñar la credencial. O sea, no importa eso tanto, lo que importa es que sí tenemos acceso. Entonces, ahí están y son herramientas muy poderosas. Lo más importante es que pues tengamos claro para qué las vamos a usar y entonces aprovechemos pues que tenemos ese acceso, ¿no? Incluso algunas de esas pues nos llevaremos después para seguirlas usando en nuestras investigaciones postdoctorales. El doctorado es algo individual, o sea, no es algo grupal. Y esto para mí también fue el entender, después de un tiempo de estarlo cursando, que a diferencia de la licenciatura, a diferencia de la maestría, es responsabilidad nuestra de hacer el trabajo. No es responsabilidad de los profesores, no es responsabilidad del director, no es responsabilidad del coordinador, no es de nadie más que de nosotros. Es decir, como decía Jorge al principio, podemos hacer unas clases y pasarlas de una manera muy fácil. O sea, se refería a que la parte fácil de las clases se pasa como quiera. Pues sí, porque en realidad las notas, las calificaciones, el trabajo en sí en clase no es, a diferencia de la licenciatura y la maestría, lo importante. Lo importante es lo nuestro, con nuestra investigación, con nuestra tesis. Entonces, yo lo que les invito es a que aprovechen todo lo que puedan en cuanto al programa, en cuanto a los profesores, en cuanto a las herramientas de software, en cuanto a las credenciales que da la náhuatl como universidad, para enriquecer su investigación, para enriquecer su tesis, porque eso es una gran diferencia. O sea, aquí no es tanto que la náhuatl va a hacer un buen doctorado de ustedes, ustedes van a hacer un buen doctorado gracias a que están en la náhuatl y pueden explotar todos esos recursos en este programa. Entonces, ahí es donde yo les invito a empezar a ver esa perspectiva y yo creo que les va a hacer algo muy rico. Y de entrada, tenemos ya una comunidad bastante numerosa. El networking en el chat que tenemos, por ejemplo, fuera de la universidad, en WhatsApp, pues es algo importante. Ahí ya empiezan a haber algunas solicitudes de si conocen a alguien que pues, me apoye con esto, con el otro. O sea, y bueno, pues ahí nos vamos a ir conociendo también exposiciones o eventos. LinkedIn, o sea,
vamos ya enriqueciendo con el puro hecho de estar en esta comunidad, el ser, ¿no? Es el efecto de red que se conoce, ¿no? Entonces, yo por mi parte les dejo aquí algunas ligas donde me encuentran y por supuesto, bueno, cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa, cualquier duda, pues estoy aquí con mucho gusto para apoyarles. Nada más. Muchísimas gracias, Luis. Por ahí nos mandó un mensaje Erika que tenía que salir corriendo literal para la clase que tiene que impartir ahora y compartir también sus experiencias con los alumnos de posgrado, pero bueno, nos pide que por favor si alguien tiene alguna duda, inquietud, que quieran externarle, ella con todo gusto va a estar respondiéndolas también a través tanto del chat que tienen ustedes en WhatsApp como por correo. Pero yo quiero aprovechar este momento en que tenemos la oportunidad de dialogar tanto con nuestros ponentes, Eduardo, con Luis, pero también con los miembros del núcleo académico básico que están aquí con nosotros, nuestros profesores, investigadores, para que aprovechemos también su participación para dialogar con ellos y que les puedan seguir dando algunas recomendaciones. Yo creo que hay algunos puntos que ya han ido tocando a lo largo de esta exposición que son fundamentales tenerlos en mente porque, como bien lo decía Luis, tristemente, vamos a decirlo, dentro de una parte, el proyecto de investigación lo hace uno solo, pero afortunadamente tiene a toda una comunidad que te respalda, a todo un programa que tiene una serie de conocimientos y experiencias que quieren compartir y que creo que esa generosidad que tienen, pues es la que debemos de aprovechar, ¿no? Yo siempre se los decía a ustedes cuando ingresaron al programa, algo que yo tuve que aprender también cuando entré al programa doctoral, era que yo nunca iba a ser la agenda de trabajo de mi director y me costó mucho trabajo entender que yo no estoy en su agenda, ¿no? Que yo soy un proyecto más que tendrá seguramente él dentro de las miles de cosas que hace en su trabajo investigador, pero tengo que ganarme su confianza para convertirme en su agenda, para que el día de mañana él sí me vea como parte importante de su proyecto, ¿no? De investigación. Y creo que ese es el primer trabajo pesado que van a tener que ir haciendo ustedes poco a poco con todos los miembros de su comité doctoral. Irse ganando ese espacio de confianza, ir mostrando que tienen un contenido que vale la pena, que incluso tu director lo vea como de, ¿y cuándo viene Luis? ¿Cuándo viene Fátima? ¿Cuándo viene Edgar a mostrarme avances? Porque quiero ver qué más están haciendo y qué más podemos aportar dentro de esto. Y sobre todo, pues que ustedes tengan muy claro qué es lo que quieren de sus directores y de sus lectores, porque creo que también muchas veces el problema más grave que tenemos es que decimos, en una semana tengo reunión con mi director y ¿para qué lo quiero ir a ver? O sea, y creo que lo peor que te puede pasar es que llegues con tu director y el director te diga, Dani, pues coméntame qué quieres que veamos en esta ocasión y tú le digas, leíste mi trabajo y él te va a decir, pues no, pero más allá de que yo lo lea, me imagino que traes alguna duda, algo que quieres que yo te responda, que te oriente, y el error más grave que podrían cometer es que esas pocas o muchas sesiones que logren tener, el director no sepa qué están esperando ustedes de ellos y las desaprovechen al máximo, como también solemos desaprovechar a veces a nuestros lectores. Por eso esto tip que nos daba Erika de pronto de saber escoger hasta para qué quiero cada uno de mis lectores, qué me gustaría aprovechar de ellos, es algo muy importante. El aprender a construir esta narrativa que, como bien nos decía Luis, de cómo queremos ir contando nuestra investigación es fundamental para que también podamos ver dónde están los vacíos en esa narrativa, dónde tenemos que conectar o generar conectores teóricos, donde queremos dialogar con ciertos autores, donde queremos dialogar con ciertas preguntas, donde nos sentimos incómodos también dentro de nuestra investigación para que allí aprovechemos a los distintos investigadores con los que vamos a estar en contacto. Pero creo que un tema fundamental también y que no lo deben de perder de vista es tomarse en serio y creerse esta parte de que ustedes ya son futuros doctores investigadores, ¿no? El hecho de que de pronto llegan todavía como estudiantes, ¿no? Sin tomarse en serio el papel, el rol del investigador y asumir esa identidad, es quizá el tema,
pues vamos a decirles que más los va a limitar, porque mientras ustedes no se lo tomen en serio, mientras ustedes no agarren en serio la investigación, le cuestionen a su objeto de estudio todos los días, en todas las horas, no lo van a estar asumiendo el proyecto en su totalidad. Pero bueno, abro el conversatorio para que quienes tengan dudas, inquietudes, aprovechen a sus doctores, a sus colegas que están aquí, para que podamos preguntar. No sé si por ahí tengan algunas preguntas, inquietudes, pueden levantar el modo de reacción, o también si alguno de mis colegas que está aquí con nosotros quiere compartir algunas experiencias o recomendaciones. Adelante, Daniel. Creo que Lorelei levantó la mano antes, doctor. Adelante, por favor, Lore. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por las ponencias súper interesantes, y creo que nos ayudan a todos a entender de manera mucho más clara el camino para ver la luz al final del túnel, ¿no? Básicamente, Jorge y compañeros, es como una sugerencia que a mí me encantaría institucionalizar, digámoslo así, porque he tenido la oportunidad de platicar con algunos de mis compañeros. Yo soy alumna de segundo semestre y hemos compartido los diferentes temas de tesis. De hecho, ahorita con la labor del trabajo del estado del arte, nos hemos dado la oportunidad inclusive hasta de compartirnos papers, de hacer catarsis, etcétera, pero lo hemos hecho en un ambiente pues muy informal, muy del grupo, ¿no? De equipos que vamos teniendo, y también con muy poco espacio para realizarlo. Yo la verdad he tenido grandes hallazgos cuando escucho de otras tesis, cuando alguien más me pregunta de la mía, etcétera. Entonces, es más que nada un comentario que me encantaría que pudiéramos ampliar, ¿no? Lo hacemos mucho con la doctora Queta, pero ampliar ese conversatorio de tesistas y de tesis, ¿no? De manera ya más institucional, ¿no? No sé si es los viernes de café para platicar entre los tesistas, no lo sé, o sea, algo así creo que nos ayudaría mucho a todos. Al menos yo pongo la moción sobre la mesa, porque al menos a mí me ha sido de mucha utilidad. Ese es mi comentario, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Lore, y te tomo la iniciativa. Veré cómo la podemos institucionalizar, como bien dices, para ver si una vez cada 15 días podamos tener una reunión. Ahora que tenemos un muy bonito edificio de posgrado, podamos aprovechar ahora estos salones de networking para que podamos, quienes tengan ese interés, pues decirles, oigan, va a venir X o Y compañero a compartirnos parte de su proyecto de investigación. El que quiera venir adelante, bienvenido, y podamos tender redes, sobre todo quienes están trabajando una misma línea, porque ustedes, yo se los hacía ver, ¿no? O sea, Mendeley, por ejemplo, tiene una herramienta maravillosa en línea que te permite establecer redes con quien comparte tu línea de investigación. Entonces, de pronto, tú encuentras un paper y te dice, ahorita Eduardo acaba de encontrar este paper, lo quieren compartir, lo sueltan en ese repositorio que tienen en red y empiezan a comentarlo, a dialogar, y de repente se amplían las preguntas de investigación. Pero esto lo hace un software, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo de manera física. Entonces te voy a tomar la palabra, Lore, a ver cómo lo podemos implementar. Gracias, Jorge. Adelante, Dani. Eduardo por ahí. Ah, no, pensé que Eduardo quería un comentario. Daniel, adelante, y después. Sí, no, pues primero que nada felicitar a Erika, a Eduardo, a Luis por este gran logro al que todos estamos aspirando, ¿no? Y por encontrar al final la luz del camino, que todos esperamos ver, justo. Agradezco mucho sus comentarios, todas sus sugerencias. Sí, sentí una gran empatía, ¿no? Con lo que estaban diciendo de, sabes que yo me atoraba con esto, pero me fui por esto. O sea, están haciendo una curva un poquito más pequeña para nosotros que estamos en ese camino, ¿no? En ese proceso. Y justo creo que era el objetivo de esta sesión. Entonces, muchas gracias por los consejos. Y esta es una pregunta más técnica. Sé que la respuesta va a ser un poco depende, pero el cómo trabajar con tu comité de tesis es algo que no he logrado, o por lo menos que no he completado del todo, porque a mí me gustaría, yo ahorita que estoy en proceso de continuar con mi tesis, darle un avance, un muy buen avance, ¿no? Por ejemplo, a los lectores. Como director, pues he estado en contacto, pero con los lectores, pues
yo quisiera o estoy esperando un poco más para tener un trabajo concreto para darles a conocer a los lectores, pero sé que tampoco les voy a dar un trabajo ya terminado, ¿no? Un poco la aportación que ellos me van a hacer es para guiarme o para decirme ahí en algunos temas específicos, pues por dónde irme. Entonces, esta es mi pregunta específica y espero que me tengan algún tipo de respuesta. ¿En qué avance de la tesis o en qué porcentaje o qué porcentaje debería llevar yo para ya acercarme a los lectores y darles un buen trabajo, no terminado, pero tampoco escueto? No sé si me explico un poquito con la pregunta. Sí, yo lo que te recomiendo es que en cuanto tengas, no sé, 20 páginas escritas sobre lo que sea de tu tesis, ya puedes empezar a comentar con alguno de los lectores. Okay. Si haces el camino que sugería Erika, que era, tengo un especialista en el tema 1, tengo otro especialista en el tema 2 y los quiero ir, pues tendrá más sentido el cuál de ellos entonces tendría que revisar, aunque todo el capítulo 1 sería para todos. Entonces, si más o menos has estado trabajando en orden, pues todo el primer capítulo, luego el segundo y eso, cuando tengas el primero, que pues se supone que después de 1 o 2 semestres, aunque sea en una versión todavía borrador, aunque sea en una versión que vas a regresar a cambiar todo, justamente es el medio con el cual recibes retroalimentación. O sea, eso yo también me tardé un poco en entenderlo y también estaba igual como tú dices, ¿cuándo les mando? Porque sí, porque si no, hasta que ya esté bien pulidito, no pulido. Pero la verdad es que el papel de los lectores va a ser el retroalimentarte sobre lo que estás haciendo. Entonces, ¿en qué momento quieres retroalimentación? Yo creo que entre más pronto mejor, porque te va a enriquecer. El tenerlo escrito es el medio de comunicación, pero casi todos mis lectores, si no es que todos mis lectores, de hecho un lector al final decidí cambiarlo por otro, y ya teníamos un avance, no había tenido yo reuniones y sí estaba un poco, digamos, alejado de mi objeto de estudio, entonces no tenía demasiado sentido el que al final permaneciera ahí. De forma muy amable y cortés, obviamente, decidí hacer los cambios, pero es por eso, es porque tú lo que buscas es retroalimentación y de qué forma enriquecer tu trabajo. Entonces, ellos te van dando nuevas velitas, o sea, si hablamos de aquí de la analogía de la luz al final del camino, ellos te van dando velitas, ellos te van diciendo, considera este autor, considera esta perspectiva, no entendí bien esto, entonces tú dices, si no lo entiende, no lo he logrado todavía comunicar, no lo he puesto, o sea, si tienes la fortuna que además te dediquen una sesión por Zoom o lo que sea, pues ya todo esto hasta lo hablas, pero no puedes reunirte con él si no has empezado la conversación con un avance, ¿no? Con lo que sea. Entonces, más bien es como que lo vas a acabar decidiendo tú, pero no te tienes que esperar mucho. O sea, tienes que empezar así como con tus compañeros, como decía lo de que estás conversando y expones y te encontré un paper, pues es lo mismo. O sea, en el sentido de que los lectores los vas a involucrar también en este trabajo, sin darles guerra, por supuesto, pero sí como una perspectiva de alguien que te va a aportar sobre tu investigación finalmente. Esa es mi Sí, comparto, Daniel, comparto lo que dice Luis. Mientras más pronto, mejor. Mientras más pronto tú ya establezcas un orden de trabajo, porque eso a ti mismo te va a ayudar. Al menos moralmente, dices, híjole, ya había prometido esto, pues más vale que se los entregue. O sea, ya le dije, ya me ofreció su tiempo, entonces más vale que sí le cumpla y moralmente ya estás como en ese cassette, en ese canal de sí le voy a entregar 20, 25 cuartillas a mi asesor, a mi director, a mi tutor, para que tú mismo tengas como algún tipo de cronología en tu mente de por dónde va tu proceso. Entonces, después del proyecto ejecutivo, después de tu protocolo, después de la parte inicial del planteamiento del problema, sin duda lo mejor es acercarte con la gente que te tengas que acercar y decir, en tantos días, en tantas semanas, en un mes, mes y medio, 2 meses, voy a entregar esto. Y voy a entregar así con cada uno de ustedes de forma que tú mejor te organices. Pero sí, yo diría que mientras más pronto, mejor, como dice Luis. Y yo te respondería desde el programa, cómo administrativamente está gestionado, Dani, para ti y para todos. Formalmente ustedes cuando terminan los créditos del doctorado, ¿no? Y terminan las clases, de hecho yo estoy por mandarles un correo, la idea es que cada uno de ustedes pueda mandarme a mí una solicitud de reunión con todo el comité doctoral. En esa reunión, la primera que tenemos, la idea es que ustedes hagan una exposición, como cuando lo hacen en el coloquio, pero con un tiempo mucho más distendido, donde nos muestren
todos los avances que tienen de la tesis. Y en esa reunión nosotros determinamos si ya tienen lo que debería formalmente de tener cada uno de ustedes al término del programa, que es entre el 70 y el 80% del avance. Si vemos que todavía no tienen ese avance, en esa reunión, cada uno de los que vamos a estar participando les vamos a dar nuestra retroalimentación y te vamos a ir diciendo, Daniel, necesito que corrijas esto, que hagas esto, y ustedes deben de llevar una bitácora de trabajo. Con esa bitácora de trabajo, lo que deben de establecer, junto con ya su director, es una tabla de tiempos y compromisos específicos para con cada uno de los miembros de ese comité, para que si vamos a decirle en este caso, la doctora Enriqueta te pidió que hicieras A, B, C y D, tú le digas, doctora, yo me voy a comprometer que en 3 semanas va a tener todos estos ajustes hechos en mi tesis para que vuelva a hacer una revisión y me dé su visto bueno. Y así con cada uno de nosotros. La idea es que ustedes, como les digo, presentan en esa reunión de comité los avances, determinamos si ya tienen el 80%, ustedes nos hacen una propuesta de cuánto tiempo creen que les llevaría tener el 90-95% del avance de la tesis y volvemos a fijar una segunda fecha de reunión. Si en esa segunda fecha de reunión, donde les vamos a volver a dar toda una retroalimentación, vemos que ya está el proyecto listo para que se presente para un examen previo, es cuando el comité autoriza que ustedes hagan ya el examen como tal. Te digo, es una simulación, por decirlo así, del examen de la defensa de grado, con todo lo mismo que van a ver que ocurre de presentación, argumentación, preguntas y respuestas, pero es nuestra última oportunidad para darles a ustedes comentarios. A partir de ese examen previo, lo que hacemos es que ustedes nos emiten, por decir así, una carta compromiso donde me dicen, Jorge, yo me comprometo que en un mes, mes y medio ya voy a tener la tesis, y en paralelo están viendo la parte administrativa con la doctora Claudia Baleón, para que ya podamos decir que ya están las dos partes, tanto lo administrativo como lo académico listo para presentarlo, y entonces ella ya les va a mandar una serie de documentos donde empezamos a solicitar los votos de aceptación de su proyecto. Si en esa última revisión de documentos todos los miembros del comité emiten su voto favorable diciendo que sí autorizan tu examen, podemos presentar el examen. Ahora, ¿qué es lo que te digo? En el caso de Eduardo, Luis y Erika, ellas hicieron un gran trabajo con su comité tutorial, tanto así que prácticamente fueron, pues creo que en la mayoría de ustedes fueron cuando mucho 2 reuniones, si no estoy mal, Eduardo, Luis, donde ellos aprovecharon mucho el tiempo de trabajo individual con cada uno de sus lectores, con su director, para que el día que teníamos las reuniones de comité, prácticamente ya nada más estuviéramos dando vistos buenos de adelante con la siguiente fase, adelante, y prácticamente pues, los 3 estuvieron terminando en menos de un año el proceso. Y te estoy hablando del proceso administrativo y todo. Lo demás, creo que lo que más nos tardábamos eran los tiempos de CEP, en lo que emitían las constancias, revisiones de estudio. Pero si no fuera así, prácticamente hubieran ellos estado terminando, yo creo que a los 6 meses de haber concluido su programa. Esto quiere decir que cuando saben aprovechar los tiempos, las reuniones y los compromisos que establezcan con cada uno de ellos se cumplen, terminan sin problema, ¿eh, Daniel? Cris. Perfecto, muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Cris Rábago, si quieres. Sí, gracias. Ay, pues primero que nada, primero felicitarlos, tanto Erika como Eduardo y a Luis por toda sus consejos, más que nada, yo creo que tips que nos dieron. Muchísimas gracias. Mi duda es la siguiente. Bueno, a mí un poco lo que me ha pasado es a lo largo me encantó lo que nos presentaste, Erika, de la matriz de congruencia, y creo que hace falta mucho esa parte que a veces nos perdemos, ¿no? En esta parte, entre tener claro cuál es tu problemática y de ahí sacar tus objetivos y tu hipótesis y todo, pero creo que, bueno, a mí lo que me ha pasado es que de repente en el Inter encuentras como mucha información y de repente te vas perdiendo. ¿Qué herramientas nos recomiendan? Por ejemplo, he encontrado que a lo mejor
Atlas o en vivo, no sé, de alguna manera tener como alguna, porque creo que ahorita me pasó a través de Atlas en vivo, he estado armando como un mapa mental que me ayuda un poco a tener un poco más, digamos, como de información y de congruencia, que creo que a lo mejor lo debe haber hecho desde antes, porque de repente dije, ay, esto lo tenía que haber tenido antes, un poquito ya, ahorita un poco al final, pero no sé en sus experiencias, pues, ¿qué nos pueden recomendar al respecto que un poco nos pueda ayudar? Porque creo que sí, el tener como ese un poco mapa mental, un poco hablando desde el tema, un poco a lo mejor desde los temas de la bibliometría, donde puedes tener información de todas las teorías que vas a utilizar y de ahí cómo las vas a utilizar y cómo para que te dé esa parte de congruencia te ayuda un poco de repente a no perderte, ¿no? Porque la última reunión que tuve con alguno de los profesores me decía, ya Cristina, ya no pongas más, ya déjalo como está, ¿no? Entonces, de cierta manera, creo que eso también ayuda un poco a tener esa parte de delimitar y ayudarte a hacer esos mapas mentales y llevarlos a cabo. Pero no sé ustedes qué herramientas o qué utilizaron o qué nos pueden recomendar. Pues, Cris, gusto en verte. Ay, gracias igualmente. Yo te recomiendo la que, como yo lo hacía, que no significa que esa es la única forma, es la que a mí me funcionaba. Decía yo que la estructura de la tesis me ayudó mucho a poder ir colocando en su cubeta, ¿no? A cada una de las piezas, cada uno de los documentos, cada una de las noticias, de las ligas, de todo, y decir, por lo menos, bueno, esto es estado del arte, esto es marco contextual, esto es, ¿no? Tal cosa. Y entonces, el mismo Mendeley, que también les mencionaba yo, permite, mira, aquí estoy compartiendo, permite crear, por ejemplo, carpetas, ¿no? Del lado izquierdo. Ah, perfecto. Y entonces, si yo las puse un poquito con esa lógica, a ver, todo lo que sea contexto lo pongo aquí. No, pues la medición de opinión pública en México lo pongo aquí, que es parte del capítulo 1, ¿no? En el estado del arte, bueno, voy a empezar a poner aquí, pero había cosas que estaban pendientes, entonces hice o sea, obviamente cada quien se arregla y se entiende, pero a lo que voy es, hice carpetas para organizar todo eso. Si te das cuenta aquí en documentos, no sé si aquí lo dice porque le tapa, pero son 700 documentos los que tengo aquí en el Mendeley. En la tesis usé prácticamente 500. O sea, no todo lo metí en todos lados, ¿no? Pero digamos que esa es la forma en la que no me perdí tantísimo, porque de por sí es Sí, claro. Y luego vas encontrando cosas, no sé si te pasa que, ay, eso está súper interesante, pero bueno, no va a poner mucho para la tesis, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, y la recomendación también es que si lo vas redactando, o sea, si agarras el documento y ya sabes para qué lo vas a usar, cuando puedas, redacta para lo que lo ibas a usar. O sea, si era, no sé, como hablaba yo hace unos minutos de las elecciones de Francia que hubieran sido, ¿no? En mi tesis en este momento, pues yo ya debería de hoy de estar redactando ese parrafito en mi parte de antecedentes o de marco contextual. Hubieron elecciones, en tal, no sé qué, esto fue el resultado de las encuestas. Entonces, ¿qué implica? Aquí está la liga, aquí lo cito en APA, y ya. O sea, es un pendiente menos de el haber recabado el documento, ya lo trabajé, por decir así, y ya quedó por lo menos en el lugar donde va. Lo que te puede pasar es que cuando empieces a ver que se empiezan a crecer muchos ciertos subcapítulos porque ya le metiste demasiados del mismo tema, o sea, lo que me estás diciendo, pues lo puedes ver incluso visualmente. O sea, como ya tienes todos esos desglosados, ya te das cuenta que, oye, esto tengo 15 páginas de este tema y no le he dado ni 2 en el otro. Entonces tú solita empiezas también a darte cuenta de eso. Muchas gracias. ¿No? Edgar. Buenas tardes a todos. Yo me sumo al agradecimiento a los tres. Excelente idea de compartir este webinar. Y mi pregunta es específicamente a Luis, porque sé que publicó un paper y está dividido en dos partes mi pregunta. Una es, ¿los textos que utilizaste en tu paper están dentro de tu tesis? Y dos, pensando en el paper, ¿abonó a tu tesis o la tesis abonó a los papers? O sea, quiero entender la lógica porque también andamos en eso de publicar. Es una arma de doble filo en el sentido de que tienen que ser dos cosas distintas, ¿no? El paper es un trabajo específico, un artículo científico que tú publicas con una investigación específica. Que eso normal, pues obviamente es en algún grado viene
compartiendo el objeto de estudio de tu tesis, seguramente. Entonces, lo que me pasó a mí es que en la materia precisamente de modelos predictivos, el trabajo que hice, vamos a decir, durante ese semestre, fue lo que decidí utilizar para publicar. No es el objetivo de mi tesis. Mi tesis al final no era nada más un modelo predictivo, era una propuesta metodológica para seleccionar técnicas de medición de opinión pública. Entonces, la parte de la materia en sí, que fue más cortita, o sea, aquí está mi base de conocimiento, voy a decidir si es un modelo predictivo de estimación, de clasificación, de estimación, o sea, todo esto, pues fue, vamos a decir que un proyecto. Bueno, ese proyecto se puede convertir en un paper y de hecho deberían de aprovechar en las materias que puedan publicar el proyecto final, pues les va a dar, vamos a decir que mayores credenciales en su desarrollo de investigación científica. Entonces a mí sí me ha dado algunos beneficios de más propagación, ¿no? Del nombre, de reputación, de conocimiento de algunos lugares. ¿Qué es lo que me pasó ya cuando terminé la tesis? Que por supuesto que compartía algunos documentos, fuentes o antecedentes, ¿no? O sea, que tomé en algún lugar primero y en el otro después. Seguramente primero en la tesis y luego lo utilicé en el paper porque tenía que explicar de dónde venía el modelo predictivo y por qué era necesario. Y entonces parafraseé algunas cosas, cité algunos papers similares, y cuando corrí la tesis antes de poderla publicar y ser aceptada en el software de Turnitin, que es obligación para asegurarse que no tiene plagio, el mayor plagio que tenía mi tesis era a mí mismo, era autoplagio. Era mi artículo publicado unos meses antes, en donde el software me dijo, esto ya está publicado, ¿no? Esto está publicado, esto está publicado. Entonces, era un autoplagio, el problema en el que me metí solito. Y que obviamente no estaba grave ni nada, o sea, pero era que no lo cambié lo suficiente. Entonces eso es doble chamba, eso es el doble filo del que hablo, porque pues sí, finalmente tienen que ser independientes. Entonces digo, simplemente lo arreglas cambiando los contenidos que estaban sin mucho cambio, haciendo las citas adecuadas como tienen que ser, como Dios manda, en donde tienen que ser, y poniendo contenidos distintos en su preferencia. Siempre puede haber un porcentaje de empalme, no hay mayor problema, pero sí no puede ser así como párrafos completos o renglones completos. Entonces, pues las dos cosas son recomendables. Muchísimas gracias. Sí. Importantes, Edgar, porque en el caso de ustedes que además están haciendo el proyecto de el doctorado interuniversitario, les estarán pidiendo seguramente como parte anexa a la tesis que tienen que entregar para México, para el caso de Sevilla, Huelva, Málaga o Cádiz. Creo que les piden por ahí publicación de artículos, capítulos de libros o algo por el estilo. Entonces, ellos apuestan a la tesis por compendio y esto implica documentos totalmente originales, ¿no? Que sean realmente aportes y que no sea lo mismo que estás trabajando, que se derive de tu línea de investigación y tu objeto de estudio, pero no puede ser el mismo proyecto, ¿no? Porque si no te estarían penalizando también allá. Efectivamente. Por eso lo preguntaba. Ya. Pues no sé si tuvieran por ahí alguna inquietud. Yo quisiera aprovechar que tenemos aquí al doctor Alejandro López Novelo, al doctor Gerardo Herrera, a las doctoras Enriqueta Rivera y a Enriqueta Márquez, por si tuvieran algún comentario que también quisiera. Está también Sandra América Rodríguez también con nosotros, por si quisieran compartirle algo a los doctorandos, pues creo que es el momento ideal, sobre todo aprovechando que pocas veces tenemos un espacio incluso dentro del mismo doctorado para hablar de la tesis y darnos tips para resolver la gran interrogante de cómo titularnos. Roberto, adelante. Pues nada, antes que nada, mucho gusto. Y gracias, Jorge, por la invitación. Pues mira, yo creo que cuando empiezas a estudiar el doctorado y sobre todo empiezas a hacer la investigación de la tesis doctoral, hay tres momentos claves, ¿no? Que todo doctorando va a enfrentar y que debe entender de la mejor manera, ¿no? Y el primero y me parece que el más complejo, es entender que lo más difícil es la construcción del objeto de estudio.
Es decir, nosotros regularmente cuando llegamos a estudiar un doctorado tenemos temas generales, temas de interés, ¿no? Que son muy atractivos, pero que realmente no significan o no están vinculados con un objeto de estudio. Es decir, cuesta mucho trabajo entender que el objeto de estudio es la perspectiva que tiene el investigador sobre el fenómeno que quiere investigar. Punto. Es una construcción muy personal, es una construcción, insisto, compleja. ¿Por qué? Porque es una construcción paulatina, ¿no? Al final del día, el objeto de estudio se construye con paciencia. El investigador debe tener mucha paciencia con respecto al avance, sobre todo en esa primera fase, ¿no? Del desarrollo del proyecto de investigación, y entender que el objeto de estudio no es sencillamente construir una idea o un cuestionamiento, sino implica tema, planteamiento, preguntas, objetivos, justificación, marco teórico, ¿sí me explico? Marco metodológico. Y cuando terminas esa parte tienes un objeto de estudio totalmente construido. Es decir, cuando tienes un protocolo de investigación totalmente terminado y afinado, tienes un objeto de estudio claro que puedes abordar y que vas a desarrollar en formato de tesis, ¿no? Es el primer gran reto, el primer gran momento. El segundo, me parece que el otro gran reto es aprender a pensar a partir de categorías de análisis y no de temas generales. En la medida en que nosotros tengamos en claro nuestras categorías fundamentales que van a marcar y que van a estar presentes a lo largo de toda la tesis, en esa medida vamos a estar pensando correctamente en esto, o vamos a estar resolviendo estas dudas que planteaba, ¿no? ¿De qué leo? Bueno, pues lee lo que está vinculado a estas categorías de análisis, ¿no? Comúnmente una tesis doctoral debe tener como 3 o 4 categorías de análisis que se van a ver reflejadas en 3 o 4 capítulos bien estructurados, ¿no? Bien elaborados. Entonces, pensar en categorías de análisis te permite a ti desglosar de manera correcta tu pensamiento y entender a profundidad cada uno de esos grandes conceptos que nosotros llamamos categorías de análisis, que incluso deben estar reflejados desde el título de la investigación, ¿no? Para que tengamos claro qué es lo que pretendo hacer, ¿no? Por ende, cuando nosotros pensamos en categorías de análisis, ya dimos un gran paso para empezar a resolver el marco teórico de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque las categorías las vamos a definir a partir de lo que otros han dicho sobre esas categorías. Lo que voy a hacer yo es una interpretación de lo que ya se interpretó con respecto a algo, ¿no? Que me interesa a mí. Entonces, cuando pensamos en categorías de análisis, empezamos a estructurar nuestro pensamiento de investigación y empezamos de veras a abordar la tesis de investigación, ¿no? Ya no nos perdemos con nuevos conceptos. ¿Por qué? Porque los nuevos conceptos pueden ser muy atractivos, pero no abonan a la investigación, ¿no? El tercer gran momento me parece que debe tener, o al que enfrenta todo estudiante de doctorado, es entender que el marco teórico y el marco metodológico son fundamentales. Es decir, primero construyo un marco teórico para desprender mi marco metodológico. Es decir, la teoría me da la metodología, no es al revés, ¿no? Hay una confusión de repente con eso, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros, a partir de las categorías, identifiquemos qué teóricos están trabajando el concepto, cómo lo han desarrollado, cómo lo han abordado y después qué metodología se desprende, ¿no? En esa medida también, entonces va a ser mucho más fácil la construcción y el avance, ¿no? Y el último momento clave es entender que la metodología es la clave del éxito de cualquier investigación doctoral. Si yo tengo la capacidad de explicar el proceso de cómo obtuve datos, cómo corroboré unas hipótesis, sean positivas o negativas, hayan cumplido o no, esa es la clave, que yo tenga la facultad de explicar de manera clara el proceso metodológico de cómo obtuve mis datos y cómo llegué a una conclusión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la interpretación de estos datos, de estos resultados que ustedes obtuvieron, se hace a la luz del marco teórico. Se nos olvida eso cuando hacemos la interpretación de datos, ¿no? Si ustedes se percatan, entonces, es un ciclo que se va a cerrar al final del día, ¿no? Y para finalizar, mi recomendación es algo que deben entender todos, es que hacer investigación implica todos los días tomar decisiones de investigación. Es decir, todos los días tengo que decidir hasta dónde escribo, hasta dónde leo, a quién leo, por qué leo, etc. Y esas decisiones hay que tomarlas, ¿no? No hay otra forma de avanzar, ¿no? En ese sentido,
A mí me resultó siempre muy enriquecedor pensar en categorías. Así me formaron, así me educaron, ¿no? En mis dinámicas de investigación doctoral, y me parece que esa es la clave del éxito. Una categoría de análisis se transforma pues, en un cuadro de variables, punto, ¿no? Y ya contiene las variables, puedes entender adecuadamente los procesos. Entonces, si les sirve de algo, empecemos a pensar en categorías de análisis que estén reflejadas en la investigación. Y creo que es lo que les puedo comentar. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Roberto, por tus valiosos aportes. Te doy la palabra a la doctora Enriqueta Rivera. Enriqueta, adelante. Hola, buenas tardes, un gusto verlos. Muy alineada a lo que comenta el doctor, la verdad me gusta mucho la estructura. Yo puedo comentarles que yo creo que el primer, así como dice el doctor, el momento o el reto, es que no divorcien su criterio profesional del doctorado. Porque a veces pensamos que el doctorado es como algo muy académico y entonces toda su expertise la dejan de lado, ¿no? Entonces lleva tiempo el darse cuenta que su criterio profesional justo le lleva a tomar decisiones y que el doctorado es una pausa para poder hacer más sólido el criterio profesional, pero con datos. Porque también hay como el primer impulso de ya sé cómo se va a resolver esto, ¿no? O ya sé qué piensa el consumidor o el cliente interno, ya sé a dónde va la respuesta. Y eso también limita mucho el trabajo al interior de los módulos. Algo muy práctico que puedo comentarles es que de cada paper poder recortar, bueno, yo soy del siglo pasado, recortar y pegar en un pizarrón justo las técnicas que se están utilizando, ¿sí? ¿Qué técnicas, qué instrumentos? Para poder seleccionar qué de esas técnicas, de esos instrumentos son valiosos. Y eso también ayuda a que con cada paper no lo leo para sacar información, sino que desde el principio el paper dice desde dónde está viendo el objeto de estudio, qué está entendiendo. Entonces, y yo creo que también se vuelve mucho más complejo llegar al marco teórico, porque se van haciendo como paquetitos, ¿no? O sea, primer capítulo, estado del arte, y ahora viene el marco teórico como divorciados, ¿no? Entonces, el hecho de leer papers no es, a ver, necesito ahora de fuentes de información, necesito ahora de técnicas, sino que cada paper justo va presentando cuáles son sus categorías, qué entienden y de qué teorías vienen. Entonces, no debe ser un salto tan complicado, pero también es cierto que venimos la mayoría de una herencia de que la teoría pues, es algo muy general, ¿no? Sí, súper, pero no se baja, ¿no? Entonces, hay que aprovechar más los papers, hay que sacar el bisturí, ¿no? Y de los 300, 500, que es muy impresionante, seleccionar aquellos claves, porque también si se angustian mucho, se paralizan, ¿no? Y sí, todos hemos pasado por eso y no se acaba hasta que se acaba. Podría decir más cosas, nada más quiero terminar también decirles que las tesis no son fuentes de información sólida, porque la tesis es un documento que va dando muestra del proceso de aprendizaje, del proceso de dominio del doctorante. Hay que leerlas, por supuesto, me puede dar tips, por supuesto, pero no pueden ser un sustento sólido porque es como las citas textuales, ¿no? O sea, déjalo primero en el idioma original porque no sabes si vas a sobreinterpretar o a interpretar de manera errónea alguna categoría porque estás en proceso de aprender. Entonces, sí aprovechar los papers y pues comer bien, poca Coca-Cola y poco café o Coca-Cola con aspirinas, eso les va a botar en el estómago como no tienen ni idea. Y sí disfrutarlo, porque es un privilegio y este país y esta humanidad necesita resultados prácticos, pero congruentes, ¿no? Con sustento y que no tarden tanto en dar el salto de estoy haciendo un proyecto como para un cliente, ¿no? Y yo necesito darle datos a mi cliente, necesito por qué sí, por qué no y hasta dónde. Y no partir de ya sé qué voy a encontrar, ya sé qué voy a solucionar, porque entonces también vamos a hacer como trampa al estar leyendo los papers, a estar diseñando los instrumentos para que diga lo que yo sé desde el principio, ¿no? Mucha suerte, un gusto verlos, un abrazo. Gracias, Enriqueta, y creo que por aquí también andaban
decía el doctor Gerardo Herrera y la doctora Sandra América, igual que la doctora, ya creo que ya se nos retiró Enriqueta Márquez, pero si alguno de ustedes, Gerardo, Sandra América, quisieran compartir alguna experiencia, adelante, Gerardo. Bueno, pues muy brevemente, Jorge, realmente creo que la mayor parte se ha dicho en esta sesión. Yo diría dos cosas, algo que comentó Erika, delimitar, ¿sí? Los temas de investigación comienzan muy amplios, les cuesta trabajo delimitar, y si hay que delimitar, es mejor volverse experto en un tema muy concreto que ser ambiguo en un tema muy amplio, ¿sí? Entonces, y no logras una aportación. Entonces, sí delimitar, en primer lugar. Segundo, algo que yo le he comentado a mis asesorados, en el camino te vas a encontrar cosas muy interesantes, pero que no sean necesariamente lo que necesitas para tu tesis, ¿sí? Entonces, sí, siempre hablo de estos dos cajoneras, en un cajón lo que sí te sirve y en un cajón lo que es interesante, pero no estás seguro si te sirve, ¿sí? Ponlo ahí al lado y ver si después lo puedes, porque a lo mejor en ese momento de tu investigación no aparece claro cómo te va a servir y necesitas avanzar un poco más. Pero entonces sí hay que tener estas dos cajoneras apartadas. Y una cuestión que a veces Jorge comenta, en una tesis doctoral, forma es fondo, la cuestión de las citas, ¿sí? Yo le comento a mis asesorados, siempre que yo me encuentro cuando estoy haciendo investigación y me encuentro un paper que a lo mejor eventualmente no termino usando para mis clases o para alguna ponencia o por el estilo, pero sea que lo use o no, siempre guardo ya el formato de citado, ¿sí? Como todos los sitios ya te permiten, ya te dan automáticamente el citado, siempre los guardo, sea que los vaya a utilizar o no, sea que sepa si los voy a utilizar o no, porque si no después sí se vuelve una labor bien talachera estar construyendo esos índices, ¿sí? Y todos alucinamos APA, pero bueno, hay que vivir con APA y hay que poner APA. Entonces sí, yo les diría en resumen, la vista muy clara en el objetivo final, ¿sí? Entender muy bien cuál es tu tema en concreto, para poder delimitar qué te sirve y no te sirve, y también mucha atención en esos detalles. Todos los detalles finos de investigador son importantísimos. Muchísimas gracias, Gerardo, y pues bueno, creo que ya por aquí se han compartido grandes claves para poder avanzar, para poder estructurar. Sandra América, no sé si tengas tú algún comentario que quieras darle antes de que concluyamos este conversatorio. Adelante. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. No, pues yo creo que ya se dijo mucho, se dijo todo lo importante. Yo nada más insistiría en que aprendamos a ver nuestro trabajo de investigación como un proceso que debe de tener ciertos pasos, y que si nos queremos comer el mundo en 2, 3 patadas, lo que va a pasar seguramente es que nos vamos a tener que regresar, que tengamos esta paciencia para darle la importancia a cada uno de los elementos que tiene este proceso de investigación. Por ahí uno de los 13 ponentes destacó el tema del marco teórico, ¿no? O sea, a veces queremos avanzar y ya tenemos el cuestionario que queremos hacer y ya hasta tenemos el grupo a donde lo vamos a aplicar, y cuando le preguntas ¿y cuál es tu marco teórico? ¿Cuáles son los indicadores? Pues no, todavía ni siquiera tienen claridad de eso, y eso hace que, bueno, regresen otra vez desde el principio. Entonces, que tengan esa paciencia y esa apertura, que tengamos apertura para entender que es un paso, son pasos, es un proceso que requiere cada uno su atención, no pretendamos correr. Y sobre todo, Jorge, invitarlos a que pierdan el miedo. Muchas veces cuando estamos en este proceso nos da miedo dar el siguiente paso, nos da miedo creer que ya tenemos los indicadores. Pensamos que el hecho de la tesis pues es algo para algunas personas nada más, no para los que ya son doctores y demás. Digo, yo tengo el gusto y el honor de haber compartido este proceso con Jorge cuando hicimos el doctorado. Y a veces eso pasaba, ¿no? O sea, creíamos que no nos tocaba todavía, éramos como inmortales, como mortales, ¿no? Que todavía no te podíamos aspirar a hacer los siguientes pasos, y decirles que sean seguros, que se sientan seguros de este paso, que la tesis pues es algo que tenemos todos la capacidad de hacer, ya cursamos el programa, tenemos todos los elementos, y pues que se sientan seguros de hacerlo. Yo nada más esos dos elementos destacaría, Jorge, esta tarde. Muchas gracias. No, gracias, Sandra, y bueno, yo insistirles todavía también en una que es no soltar la tesis. No cometan el error de pronto de llegar y decir, ya terminé,
me voy a dar 2 meses de descanso, me voy a tomar mis vacaciones, porque cuando uno suelta el proyecto es muy difícil retomarlo. Y lo van a ver, ¿no? El trabajo siempre les va a ganar, las actividades del día a día les van a ganar, y la tesis, véanla como una prioridad en su vida, sobre todo por un proceso que tienen que cerrar, ¿no? Y no tanto por la prioridad que signifique simbólicamente la tesis por tener el grado de doctor, sino la tesis como una pregunta que ustedes se lanzaron en su vida y que pretendieron resolverlo a lo largo de los últimos 4 años, y no los ha dejado dormir, no los ha dejado vivir. Pues no suelten la pregunta, ¿no? Porque seguramente les va a detonar todavía más y mejores respuestas que las que ustedes estaban imaginando tener. Entonces, pues no nos queda más que cerrar este conversatorio, pero como les digo, esto es un proceso que vamos a seguir acompañándoles, vamos a estar quienes conformamos este núcleo académico básico apoyándolos en todo momento. Queríamos arrancar con esta iniciativa que bien nos comentó en su momento Erika, que decía, si a mí me lo hubieran dado, me hubiera servido muchísimo. Luis nos decía, si yo hubiera tenido este momento, también me hubiera servido. Si Lalo nos decía, si a mí me hubieran dado también esta oportunidad de compartir con alguien que fuera 2 pasos adelante, me hubiera ayudado para quizás resolver más rápido el proceso. Pues ellos ya les han venido a compartir aquí su experiencia, diciéndoles no suelten, sigan adelante, el camino está cerca, ¿no? Sí hay luz y hay vida también después del doctorado, ¿no? Y creo que hay mucho más que vamos a poder seguir haciendo. Y vamos a tomar aquí sus iniciativas. Esto ya se ha convertido, como les digo, en un seminario permanente, no solamente de temas y herramientas, sino también de elementos que les puedan ayudar a concluir más rápido sus procesos de investigación. Y bueno, pues nos despedimos, pero como les digo, esperemos que próximamente se sumen al conversatorio. Me hubiera encantado que pudiera estar Erika en este momento para poderle mostrar por lo menos ante todos el reconocimiento que traíamos para otorgarles por este conversatorio. No fue el caso, dado que tuvo que salir, como les decía, a dar su clase, pero bueno, pues ya se los estaremos compartiendo posteriormente a todos en otro espacio. Por lo pronto yo quiero agradecerle tanto a Erika del Castillo Lince como a Eduardo Portas y a Luis Herrero su participación por haber venido a compartir, como decíamos, estas recomendaciones y buenas prácticas para terminar la tesis. Gracias Luis, gracias Eduardo, gracias Erika. Cuando veas este video más adelante, pues te damos el agradecimiento de parte de tu Facultad de Comunicación y del programa doctoral en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Muchísimas gracias a los 3. Muchas gracias, Jorge, un gusto. Gracias, Jorge. Muchas gracias, compañero. Gracias a todos y les invitamos a que no se pierdan. Vamos a tener el próximo 4 de mayo, justo el doctor José Luis Vázquez nos va a estar dando cómo aprovechar la herramienta de Mendeley, nos va a dar un seminario ahí alrededor, un pequeño taller, perdón, alrededor de Mendeley. Creo que ya por aquí ya Luis nos decía, es una gran herramienta, hemos insistido mucho en que la aprovechen, la universidad nos las pone ahí también a nuestra disposición, pero sobre todo nos pone a los expertos para que nos digan cómo aprovechar al máximo la misma. Así es que pues nos vemos el próximo 4 de mayo para hablar sobre este tema del uso y aprovechamiento de Mendeley como esta gran herramienta de investigación, citación y referencias, y sobre todo de administración de recursos. Y espero que más adelante también, pues cómo poderlo jalar todo lo que tengan ahí en vivo para hacer procesamiento de información y sacarle más provecho también con otras herramientas. Así es que tengan una excelente tarde, les mando un fuerte abrazo y gracias a todos por su tiempo y generosidad. Gracias, muy buena noche, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde, buena noche, Mike. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches, bye. Hasta luego. Bye. Gracias, buenas noches.